Hola, antes de abrir la puerta de mi memoria e invitarte a entrar en mi pequeña casa en San Miguel de Allende, una casa llena de hilos, agujas y secretos guardados por demasiado tiempo, te pido un favor. Si las historias de valentía que nacen del silencio te tocan de alguna forma, considera suscribirte a este canal. Es un gesto simple, pero que ayuda a garantizar que voces como la mía, que por tanto tiempo fueron apenas un susurro, puedan finalmente hacer eco. Ahora, ven. Siéntate aquí conmigo. Déjame contarte cómo un confesonario casi se convirtió en mi tumba, pero terminó siendo mi cuna. El aire dentro del confesonario olía a madera antigua, a cera de abeja derretida, y a una santidad que, aquel día, me pareció sofocante. Sentía el olor del miedo, mi propio miedo, agrio y metálico en el fondo de mi garganta. Mis manos, encallecidas por 60 años de aguja e hilo, temblaban sobre mi regazo, los dedos apretándose unos contra otros como si buscaran consuelo. Del otro lado de la celosía de madera oscura, la silueta del padre Esteban era una sombra densa, una autoridad sin rostro que ostentaba el poder de absolverme o condenarme. Guadalupe, su voz era un murmullo bajo, casi un secreto, el tipo de voz que te invita a inclinarte para escuchar mejor, atrayéndote hacia su telaraña. Tus pecados son como polvo antiguo en una alfombra fina, pesan en el alma, manchan la belleza que Dios te dio. Yo asentí, incapaz de formar palabras. Mi lista de pecados era patéticamente corta. Una impaciencia con mi nuera al teléfono, un pensamiento poco caritativo sobre la vecina que dejaba su basura en mi acera, la vanidad de sentirme orgullosa de un bordado especialmente bien hecho. Cosas pequeñas, minucias de una vida vivida en un círculo restringido. Arrodíllate, hija mía, ordenó, y el tono no era una invitación. Era una orden. El sonido de mis rodillas crujiendo al encontrar el reclinatorio de madera gastado resonó en el silencio opresivo. El suelo estaba frío, y el frío subió por mis piernas, un presagio helado. Para limpiar ese polvo, continuó, la voz aún más baja. La penitencia habitual no será suficiente. Eres una mujer de fe profunda, lo sé, y para las almas especiales, Dios reserva pruebas especiales. Pruebas que exigen obediencia absoluta. Su pausa fue larga, calculada. Podía oír su respiración, lenta y controlada, mientras la mía estaba atrapada en mi pecho. La celosía de madera entre nosotros parecía disolverse, y me sentí completamente expuesta. Pronto, dijo, y la palabra flotó en el aire como humo de incienso. Habrá una oportunidad para que demuestres esa obediencia, una bendición especial, reservada solo para las mujeres más devotas de nuestra parroquia, una forma de purificación privada, lejos de los ojos del rebaño. Serás llamada Guadalupe, y espero que tu corazón esté listo para aceptar, sin cuestionar. Mi corazón no estaba listo. Estaba latiendo descontroladamente, un pájaro atrapado intentando escapar de la jaula de mis costillas. No era la promesa de una bendición lo que me asustaba, era la palabra privada, era el tono untuoso en su voz. Era la sensación repentina y abrumadora de que el pecado del que hablaba no era el mío, era el suyo, y estaba tratando de hacerme cómplice. En aquel cubículo oscuro, arrodillada en el suelo frío, sentí el peso de toda una vida de obediencia transformarse en una pesada cadena alrededor de mi cuello, y por primera vez en mi vida, dentro de la casa de Dios, no sentí su presencia, sentí solo la presencia de un hombre. Para que entiendas el peso de aquel momento en el confesonario, necesito llevarte lejos de allí, a mi vida. Mi nombre es Guadalupe Ramírez Sánchez. Hoy, a mis 76 años, mi espalda duele un poco más cada mañana, y mis dedos ya no tienen la misma agilidad de antes, pero mis ojos aún pueden distinguir el tono exacto de carmesí necesario para bordar la falda de una Catrina. Nací y crecí aquí en San Miguel de Allende, una ciudad que se viste de ocres, terracotas y rosas, donde las calles empedradas te enseñan a caminar con cuidado y a prestar atención a cada paso. Mi casa es pequeña, de adobe, con un patio interior donde cultivo geranios rojos y un limonero que perfuma el aire en las noches cálidas. Las paredes están encaladas de blanco y en cada una de ellas cuelgan mis trabajos, bordados que cuentan historias de santos, de colibríes, de flores que solo existen en mi imaginación. Esta casa fue de mi madre, y antes de ella, de mi abuela. Cada grieta en la pared de barro guarda un eco de sus voces, sus risas, sus suspiros. Es mi santuario, el lugar donde el mundo ruidoso de afuera se calma. Soy viuda desde hace casi 20 años. Mateo,
Mi esposo era un hombre de su tiempo, fuerte, trabajador, pero con un temperamento que podía agriarse como leche dejada al sol. Él creía que el lugar de una mujer estaba definido por 4 paredes: la de la cocina, la del dormitorio, la de la iglesia y la del silencio. No era un hombre cruel, no en el sentido que la gente imagina. Nunca me levantó la mano. Su crueldad era más sutil, tejida en las palabras, en las miradas de desaprobación, en la manera en que se refería a mis opiniones como tonterías de mujer. Cállate, Lupita. Eso no es asunto tuyo. Era la melodía constante de nuestra vida juntos. Y yo, criada para ser una buena esposa, una buena católica, aprendí a callar. Aprendí a tragarme mis palabras junto con las tortillas de la cena. Tuvimos 3 hijos. Javier, el mayor, que hoy vive en Monterrey y trabaja como ingeniero. Elena, mi única hija, que se casó con un estadounidense y vive en Texas. Y mi hijo menor, Ricardo, que es profesor en la Ciudad de México. Me llaman los domingos. Me mandan fotos de mis nietos, a quienes veo menos de lo que me gustaría. Son buenos hijos, pero sus vidas son distantes, modernas, incomprensibles para mí en muchos aspectos. No entienden el apego a esta tierra, a esta rutina, a esta fe que por tanto tiempo fue mi única ancla. Mi vida se desarrolla a un ritmo lento, marcado por las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel. Me despierto antes del sol, preparo mi café de olla, me siento en mi mesa de trabajo y dejo que la aguja dance sobre la tela. Es en el bordado donde encuentro mi voz. Cada puntada es una palabra no dicha, cada color es un sentimiento que no sé nombrar. Vendo mis trabajos a los turistas en la plaza o a una pequeña tienda de artesanías en el centro. No es mucho, pero junto con la pequeña pensión de Mateo, es suficiente para comprar mis frijoles, mi maíz y los hilos de colores que son mi único lujo. La iglesia siempre fue el centro de mi comunidad y, por extensión, de mi vida. Es donde nos encontramos con los amigos, donde compartimos las noticias, donde buscamos consuelo para los dolores y celebramos las alegrías. Es el pilar que sostiene nuestro pequeño mundo, y el Padre, cualquier padre, siempre fue la representación terrenal de Dios. Su palabra era ley, su guía, un mapa seguro. El padre Esteban llegó a nuestra parroquia hace aproximadamente 1 año. Era un hombre de mediana edad, con canas en las sienes y ojos oscuros y penetrantes que parecían ver a través de ti. Hablaba bien, sus sermones eran elocuentes, llenos de metáforas sobre ovejas y pastores, sobre la pureza y la obediencia. Las mujeres de la parroquia lo adoraban. Tenía una forma de hacer que cada una se sintiera especial, notada. Recordaba el nombre de todas, preguntaba por sus hijos, elogiaba un chal, un plato llevado a la kermés. Parecía la encarnación de la bondad, y yo, como todas las demás, le creí. La semana que siguió a aquella confesión fue un borrón de ansiedad. Las palabras del padre Esteban, obediencia absoluta, purificación privada, resonaban en mi cabeza como una campana rota. Intentaba concentrarme en mi bordado, pero mis manos temblaban y la aguja erraba el camino. Los hilos se enredaban, formando nudos ciegos que tenía que cortar, desperdiciando hilo y paciencia. Era como si la confusión de mi mente se hubiera transferido a la tela. Una tarde, mientras intentaba deshacer uno de esos nudos, mi mejor amiga, Consuelo, entró por mi portón abierto sin llamar, como siempre hacía. Consuelo es una mujer robusta, de risa fácil y manos siempre empolvadas de harina de maíz. Nos conocemos desde niñas. Nuestros secretos están tan entrelazados como los hilos de un rebozo. Lupita, ¿qué cara es esa?, preguntó, sentándose en la silla de mimbre frente a mi mesa de trabajo. Parece que viste un fantasma. Forcé una sonrisa. Solo un bordado terco, amiga. Y el calor. Este calor de mayo está para matar. Me miró con sus ojos pequeños y astutos, que no se dejaban engañar fácilmente. No es solo el calor. Andas callada desde el domingo. En misa, parecías estar en otro mundo. ¿Pasó algo? Dudé. Una parte de mí quería desesperadamente desahogarse, compartir ese peso que aplastaba mi pecho. Pero ¿cómo podía poner en palabras algo tan vago y al mismo tiempo tan amenazador? ¿Cómo podía decirle a mi amiga más devota que le tenía miedo a nuestro padre? Sería una blasfemia. Me tomaría por loca, o peor, por pecadora al tener tales pensamientos. Solo estoy cansada, Consuelo. La edad nos llega a todos. Mentí, la voz sonando débil a mis propios oídos. La edad no le quita el brillo a los ojos a nadie.
replicó, pero no insistió. En cambio, cambió de tema, hablando de la sequía, del precio del aguacate en el mercado, de su nieta que había empezado a caminar. Yo participaba en la conversación con monosílabos, mi mente girando en torno a aquellas palabras en el confesonario. Aquella noche, el sueño no llegó. Daba vueltas en la cama, la sábana sintiéndose áspera como lija contra mi piel. Me levanté y fui a la ventana de mi habitación, que daba al pequeño patio. La luna estaba llena, plateando las hojas del limonero y proyectando sombras largas y aterradoras en el suelo de piedra. En momentos de aflicción, siempre recurría a la oración. Pero, aquella noche, las palabras del Ave María parecían vacías, mecánicas. No podía sentir la paz que solían traerme. Era como si un cristal invisible se hubiera interpuesto entre el cielo y yo. Fue entonces cuando un recuerdo antiguo, enterrado bajo capas de tiempo y resignación, salió a la superficie. Tenía unos 20 y pocos años, recién casada con Mateo. Él había llegado a casa tarde, oliendo a tequila y a un perfume de mujer que no era el mío. Yo, joven y tonta, lo confronté, no con ira, sino con un dolor que se desbordaba en lágrimas. Su respuesta no fue un grito, ni una bofetada. Fue peor. Me tomó del brazo, me llevó hasta el pequeño altar que teníamos en la sala, con una imagen de la Virgen de Guadalupe, y me obligó a arrodillarme. «Pídele perdón a ella», dijo, la voz baja y peligrosa. «Pídele perdón por tu desconfianza, por tu lengua atrevida. Una buena esposa no cuestiona a su marido. Obedece, sirve en silencio. Es tu obligación, ordenada por Dios». Aquella noche, arrodillada en el suelo frío de mi propia casa, había llorado y pedido perdón. Perdón por un pecado que no era mío. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La misma orden. Arrodíllate. La misma exigencia de obediencia ciega. La misma invocación a Dios para justificar el control de un hombre. Allí, en la soledad de la madrugada, mirando las sombras danzantes en mi patio, comencé a entender. El confesonario no era un lugar sagrado aquel día. Era solo una habitación oscura, y el padre Esteban no era un representante de Dios, era solo un hombre, como Mateo. Y el miedo que sentía era el mismo miedo antiguo, el miedo de una mujer enseñada a creer que su propia intuición era una forma de pecado. El domingo siguiente llegó con una inevitabilidad que pesaba en el aire caliente de la mañana. El camino a la parroquia, que normalmente hacía con pasos ligeros, sintiendo la brisa matutina y saludando a los vecinos, pareció una caminata hacia el cadalso. Cada adoquín parecía querer hacerme tropezar. Me puse mi mejor vestido, uno floral azul que mi hija Elena me había mandado de Texas, y me recogí el cabello cano en un moño apretado. Por fuera, era la misma doña Lupita de siempre. Por dentro, se formaba una tormenta. Consuelo me encontró en el atrio de la iglesia. «Por fin, pensé que ya no venías», dijo, abanicándose. «El padre Esteban va a hacer un anuncio importante hoy. Doña Elvira me dijo que es algo especial para las mujeres de la Cofradía del Sagrado Corazón». Se me heló el estómago. Yo formaba parte de la cofradía. Era un grupo de señoras que se encargaba de la limpieza de los altares, del cambio de las flores y de la organización de las fiestas religiosas. Un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor sofocante. «¿Anuncio importante?», repetí, con un hilo de voz. «Sí, algo sobre una nueva forma de devoción, para profundizar nuestra fe», dijo, sus ojos brillando de entusiasmo. «Es un hombre tan iluminado, ¿no crees? Siempre pensando en cómo acercarnos a Dios». Yo solo asentí, el corazón martillando contra mis costillas. Encontramos nuestros lugares habituales, en la banca de madera oscura a la izquierda, a unas pocas filas del altar. El olor a incienso ya impregnaba el ambiente, mezclado con el perfume floral de las señoras y el aroma a polvo que se levantaba con el movimiento de los fieles. Miré a mi alrededor. Vi los rostros conocidos. Doña Elvira, con su aire de quien lo sabe todo. La joven Ana, que sostenía a su bebé en brazos. La viuda Soledad, siempre con una mirada triste y perdida. Éramos un rebaño, pensé con amargura. Y él era el pastor. La misa comenzó. Las lecturas, el evangelio, las oraciones, todo pasaba por mí como un río. Y yo era solo una piedra en el fondo, inmóvil, sintiendo la corriente pasar sin tocarme. No podía concentrarme en las palabras sagradas. Mis ojos estaban fijos en la figura del padre Esteban en el altar. Se movía con una gracia ensayada, sus manos alzándose en bendición, su voz resonando por la nave de la iglesia. Para todos allí, él era la personificación de la santidad.
Pero yo veía las pequeñas cosas, la forma en que su mirada se demoraba un poco más en ciertas mujeres cuando hablaba de pureza, la sonrisa condescendiente que aparecía en sus labios cuando hablaba de la simplicidad de la fe femenina. Finalmente, llegó el momento de los avisos parroquiales. Se acercó al ambón, ajustó el micrófono y carraspeó. Un silencio expectante cayó sobre la congregación. Mis queridas hermanas y hermanos, comenzó, con su voz aterciopelada. Hoy, tengo una noticia que llena mi corazón de alegría. Nuestro Señor, en su infinita misericordia, nos inspira a buscar nuevos caminos de santidad. Por eso, estoy instituyendo un nuevo grupo de oración y profundización espiritual, un círculo íntimo, solo para las mujeres más comprometidas de nuestra cofradía del Sagrado Corazón. Consuelo me dio un codazo suave, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Sentí un nudo apretarse en mi garganta. No serán encuentros comunes, continuó, bajando el tono, creando una atmósfera de confidencia. Serán sesiones de purificación y consagración personal, un camino para despojarse de las vanidades del mundo y presentarse pura ante el Creador. Uno a uno, los nombres de las elegidas serán llamados para recibir instrucciones privadas. Será una prueba de fe, de confianza y, sobre todo, de obediencia. Pronunció la última palabra lentamente, y sus ojos recorrieron la iglesia, pareciendo posarse directamente sobre mí por un instante que duró una eternidad. En ese momento, la sospecha vaga que sentía se solidificó en una certeza terrible. Aquella bendición especial no era para un grupo, era un plan, y la confesión había sido el primer paso para ponerme a prueba, para aislarme. El anuncio público era la trampa cerrándose, dando un aire de legitimidad a lo que fuera que estuviera planeando. A mi alrededor, escuché murmullos de excitación y curiosidad. Las mujeres se miraban entre sí, cada una esperando ser una de las elegidas. Y yo, sentada en la banca de madera pulida, me sentí la única persona en toda la iglesia que no veía una bendición, sino una amenaza. La única oveja que había visto, por un breve instante, los dientes del lobo detrás de la sonrisa del pastor. Los días que siguieron al anuncio del Padre estuvieron cargados de una tensión sutil, una electricidad que flotaba bajo la superficie de nuestra rutina parroquial. Las mujeres de la cofradía, antes unidas en su devoción común, ahora se miraban con una mezcla de complicidad y competencia. ¿Quiénes serían las elegidas? La pregunta estaba en todas las miradas, en todas las conversaciones susurradas después de las novenas. Doña Elvira, la vecina cuya lengua era más rápida que sus piernas, se convirtió en la fuente no oficial de información. Oí decir que ya llamó a la viuda Soledad, me cuchicheó un día, mientras barríamos el atrio de la iglesia. Salió de la sacristía pálida como la cera. Debe ser una experiencia espiritual muy fuerte. Miré a Soledad, que estaba al otro lado del patio, regando las caléndulas. Parecía más encogida de lo normal, sus hombros curvados como si cargara un peso invisible. Pálida, sí, pero no con el brillo de la iluminación espiritual. Parecía la palidez del miedo. El padre Esteban comenzó a llamar a las mujeres, una por una, para conversaciones preparatorias en la sacristía después de las misas vespertinas. Siempre eran las más vulnerables, las viudas recientes, las solteras mayores, las mujeres cuyos maridos trabajaban fuera, en otras ciudades. Mujeres que dependían de la comunidad de la iglesia no solo para la fe, sino para la convivencia social, para el sentido de pertenencia. Mujeres para quienes la aprobación del Padre era una validación de sus propias vidas. Yo lo observaba desde lejos, durante los encuentros de la cofradía, mientras él distribuía sus sonrisas y sus palabras de aliento. Había una coreografía en sus acciones. Tocaba el brazo de una señora al hablar, inclinaba la cabeza con una falsa demostración de empatía, sus ojos oscuros buscando los suyos con una intensidad que era fácilmente confundida con celo pastoral. Era un maestro de la manipulación, usando el lenguaje de la fe como su herramienta más afilada. Hablaba de entrega, sumisión a la voluntad de Dios, vaciarse de una misma para ser llenada por el Espíritu Santo. Eran palabras bonitas, palabras que habíamos oído toda la vida, pero entre líneas, yo escuchaba un eco sombrío de las palabras de Mateo: cállate, obedece. Mi ansiedad crecía cada día, transformándose en un insomnio persistente. Las noches eran las peores. Me acostaba en la oscuridad, y el silencio de la casa se llenaba con un desfile de miedos. Miedo de ser llamada, miedo de lo que pasaría si iba, miedo de lo que pasaría si me negaba.
Negarse a la guía de un sacerdote era impensable. Sería visto como un acto de orgullo, de rebeldía espiritual. Sería condenada al ostracismo, señalada como la mujer que rechazó una bendición. Mi reputación, construida sobre una vida de discreción y devoción, quedaría manchada. Mi pequeña vida social, centrada en la iglesia, se desintegraría. Me quedaría sola. Para distraerme, me sumergí en mi trabajo con una ferocidad que nunca tuve. Comencé un proyecto nuevo y complejo, un mantel de altar, con un intrincado diseño de la Virgen de Guadalupe rodeada de rosas de Castilla. Me dolían los dedos al final del día, me ardía la espalda, pero el dolor físico era un alivio bienvenido de la angustia mental. El ritmo de la aguja entrando y saliendo del lino blanco era una meditación, un mantra. Puntada por puntada, intentaba coser un poco de orden en el caos que se había instalado en mi alma. Una tarde, mientras bordaba la aureola dorada de la Virgen, me di cuenta de que estaba usando una puntada que mi abuela me había enseñado, una puntada pequeña y apretada llamada punto perdido. Es una puntada que casi desaparece en la tela, usada para rellenar espacios sin llamar la atención. Y se me ocurrió que yo había vivido toda mi vida como un punto perdido, siempre discreta, siempre mezclándome con el fondo, nunca queriendo llamar la atención. Una mujer enseñada a ser pequeña, a ocupar poco espacio, a tener una voz que no se elevara por encima de un susurro. La obediencia que el padre y Mateo exigían no era sobre fe o respeto, era sobre mantenerme como un punto perdido, invisible, silenciosa. Y por primera vez me pregunté qué pasaría si eligiera una puntada diferente, una puntada fuerte, visible, que destacara en la tela. La idea era tan extraña, tan aterradora, que mi mano se detuvo a mitad de movimiento, la aguja suspendida sobre el lino inmaculado. La llegada de mi nieta, Sofía, fue como una ventana abriéndose en una habitación sofocante. Tenía 22 años, estudiaba arquitectura en la Ciudad de México, y era lo opuesto a mí en casi todo. Su cabello era corto y teñido de un tono cobrizo que brillaba al sol. Usaba pantalones vaqueros rotos y camisetas con nombres de bandas que nunca había oído. Y sobre todo, tenía una voz que no pedía permiso para existir. Vino a pasar una semana de sus vacaciones de verano conmigo, algo que hacía todos los años. Normalmente, su presencia llenaba mi casa de una energía caótica, pero bienvenida. Pero esta vez, su llegada coincidió con el apogeo de mi angustia, y no pude ocultar mi estado de ánimo. «Abuela, ¿estás bien?», me preguntó la segunda mañana, mientras tomábamos café en el patio. «Apenas has tocado tu pan dulce, y parece que no duermes desde hace días». Le di la misma excusa que a Consuelo. «Es el calor, mija. Y la edad». Sofía me miró con los ojos oscuros de mi hijo Ricardo, ojos que veían más de lo que me gustaría. «No es eso. Estás asustada. Lo veo en tus hombros. Siempre están tensos. ¿Qué está pasando?». Su franqueza me desarmó. Con mis hijos había una cierta distancia, un respeto que nos impedía entrar en los territorios más íntimos del alma del otro. Pero con Sofía era diferente. Pertenecía a un mundo donde las mujeres hablaban de sus sentimientos, donde guardar un secreto era visto no como una virtud, sino como una carga innecesaria. Dudando, empecé a hablar. No se lo conté todo de golpe. Empecé por el anuncio del padre, la idea del nuevo grupo de oración. Intenté presentarlo como algo normal, pero mi voz falló, y la ansiedad que intentaba ocultar se transparentó. Sofía escuchó atentamente, con los labios fruncidos en concentración. «¿Un círculo íntimo solo para mujeres? ¿Sesiones de purificación privada?», repitió, las palabras sonando absurdas en su boca. «Abuela, eso suena raro, casi como una secta». La palabra secta me impactó. Era demasiado fuerte, demasiado ajena a mi vocabulario de parroquia y kermés. «No digas eso, Sofía. Es un sacerdote. Solo quiere profundizar nuestra fe». «¿La fe de quién? ¿La tuya o la de él?», replicó, sin agresividad, pero con una lógica cortante. «La fe no debería necesitar secretos. ¿Y por qué solo las mujeres? ¿Y por qué solo las más obedientes?». Estaba verbalizando las mismas preguntas que susurraban en el fondo de mi mente, las preguntas que tenía miedo de hacerme a mí misma. Viendo mi silencio, continuó, más amablemente. «Mira, abuela, no quiero faltarle el respeto a tus creencias, pero el mundo ha cambiado. Ya no tenemos que aceptar todo lo que un hombre, ya sea sacerdote, marido o jefe, nos dice que es la voluntad de Dios. A veces,
La voluntad de Dios es solo la voluntad de ellos disfrazada de cosa sagrada. Sus palabras eran como piedras arrojadas a un lago en calma, creando ondas que sacudían los cimientos de mi vida. Había pasado más de 70 años creyendo que la duda era un pecado, que el cuestionamiento de la autoridad era una señal de debilidad en la fe. Y allí estaba mi nieta, una chica que apenas había salido de la adolescencia, diciéndome que el cuestionamiento era un derecho, quizás incluso un deber. Aquella tarde, fuimos juntas al mercado. Mientras caminábamos por las calles coloridas, Sofía me tomó del brazo. Su presencia era un contrapunto a mi ansiedad. Se movía con una confianza que yo nunca conocí. Regateaba con los vendedores, reía a carcajadas, miraba a los hombres directamente a los ojos. Ocupaba su espacio en el mundo sin pedir disculpas. Observarla me hizo pensar. La amaba por ser así, por ser fuerte e intrépida. Pero, ¿dónde había aprendido eso? Ciertamente no de mí, la mujer del punto perdido. Y se me ocurrió una verdad dolorosa. Para que ella pudiera ser libre, otras mujeres, como yo, como mi madre, como mi abuela, tuvieron que vivir en jaulas. Quizás no jaulas de hierro, sino jaulas de deber, de tradición, de obediencia. Y el padre Esteban solo me estaba ofreciendo una nueva jaula, un poco más ornamentada, dorada con la promesa de santidad. «Abuela», dijo Sofía de repente, deteniéndose frente a un puesto de flores, «sea lo que sea que ese padre quiera, no tienes que hacerlo. No le debes nada. Tu fe es tuya, dentro de tu corazón. No le pertenece a él». Tomó un ramo de claveles amarillos, mis flores favoritas, y me lo entregó. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo, y sus ojos estaban serios. «Criaste a 3 hijos prácticamente sola. Mantuviste esta casa con tu trabajo. Sobreviviste a todo. No dejes que ese hombre te haga pensar que eres pequeña». Sostuve las flores, el dulce perfume llenando mis pulmones. Las lágrimas brotaron en mis ojos, pero no eran de miedo, eran de otra cosa, algo que apenas reconocía. Era el comienzo frágil y tembloroso de la rabia y de la valentía. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en el patio, limpiando hojas secas de debajo de mis geranios, cuando vi la figura del monaguillo, un chico delgado llamado Mateo, parado en mi portón. Sostenía un sobre blanco en sus manos. «Doña Lupita», dijo, sin aliento por la carrera. El padre Esteban pidió que le entregara esto. Mi corazón dio un salto y luego pareció detenerse. Me sudaban las manos. Le agradecí al niño. Le di una moneda para que comprara un dulce, y esperé a que doblara la esquina antes de abrir el sobre con dedos temblorosos. La nota era corta, escrita con una caligrafía elegante e inclinada. «Guadalupe, ha llegado tu hora de recibir la gracia. Te espero en la sacristía mañana, después de la misa de las 5. Ven con el corazón abierto y el alma lista para la obediencia. En Cristo, Padre Esteban». Leí las palabras 2, 3 veces. Cada letra parecía grabada en hierro candente. Tu hora de recibir la gracia. Alma lista para la obediencia. El lenguaje era el mismo, piadoso y controlador. No había espacio para la negativa. Era una convocatoria, no una invitación. Entré en casa y me senté en mi mesa de trabajo, la nota posada junto al mantel de altar inacabado. La Virgen bordada parecía mirarme con sus ojos de hilo de seda, una expresión serena que contrastaba con el tumulto dentro de mí. ¿Qué iba a hacer? La pregunta giraba en mi cabeza, un carrusel enloquecido. La primera opción era la más fácil, la más familiar: obedecer, ir al encuentro, escuchar lo que tenía que decir, hacer lo que mandara, soportar lo que fuera, en silencio. Era el camino que había seguido toda mi vida, el camino de la esposa sumisa, de la feligresa devota, del punto perdido. Era el camino de la paz, o al menos, de la ausencia de conflicto. Pero, ¿a qué costo? El recuerdo del aliento a tequila de Mateo, de la humillación de arrodillarme en el suelo de mi propia sala, me decía que el costo era mi dignidad. La segunda opción era simplemente no ir, fingir que no recibí la nota, enfermar súbitamente, inventar una excusa, pero sabía que eso solo sería un aplazamiento. Me buscaría, me encontraría en la calle, después de misa, insistiría. La presión sería constante, sutil, y quizás incluso más difícil de resistir que una confrontación directa. Había una tercera opción, la más aterradora de todas: ir al encuentro y decir no, negarme, mirar a los ojos al hombre que toda la ciudad veneraba y desafiar su autoridad. La simple idea hacía que todo mi cuerpo temblara. ¿Qué haría él? Me humillaría,
¿Me excomulgaría en pensamiento? Esparciría rumores sobre mí, pintándome como una mujer rebelde, orgullosa, quizás hasta mentalmente inestable. Casi podía oír los cuchicheos, las miradas de reprobación. Consuelo se alejaría de mí. Las otras señoras de la cofradía me evitarían. Me convertiría en una paria. Sofía entró en la sala, volviendo de un paseo por el centro. Vio mi rostro y la nota sobre la mesa. No necesitó preguntar. «Te llamó, ¿verdad?», dijo con voz tranquila. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Ella tomó la nota, la leyó y la arrugó en una bola de papel con un gesto de rabia contenida. «Ese hombre es un depredador. Sofía, no hables así. Hablo como quiero, abuela. Está usando la fe de ustedes como un arma. Las está aislando, una por una, para poder controlarlas. Eso es clásico. Es lo que hacen los abusadores». La palabra abusador flotó en el aire entre nosotras, chocante y fea. Nunca lo había pensado en esos términos. Abuso, para mí, era violencia física, eran gritos y golpes, pero Sofía me estaba mostrando una forma diferente de abuso, una que no dejaba marcas en el cuerpo, pero que hería el alma, que encogía el espíritu hasta que se volvía pequeño y obediente. «No sé qué hacer, mija», susurré, la confesión saliendo como un suspiro de derrota. Sofía se arrodilló a mi lado y tomó mis manos arrugadas entre las suyas, que eran jóvenes y fuertes. «Sí, lo sabes», dijo, mirándome firmemente. «En el fondo lo sabes, solo tienes miedo, y está bien tener miedo, pero no puedes dejar que el miedo decida por ti». Miró el bordado sobre la mesa. «Mira lo que haces», dijo, pasando los dedos sobre las puntadas perfectas. «Creas belleza y orden a partir de un montón de hilos enredados. Tomas el caos y lo transformas en algo significativo. Puedes hacer lo mismo con esto, abuela. Puedes tomar este miedo, esta confusión, y bordar una respuesta. Tu respuesta». Sus palabras se clavaron en mí. Bordar una respuesta. La metáfora era tan simple, tan ligada a mi mundo, que de repente todo pareció más claro. Yo no era una teóloga, no era una rebelde, era una bordadora. Y una bordadora sabe que, a veces, para que el diseño quede bien, es necesario deshacer una puntada equivocada. Aunque cueste trabajo, aunque deje una pequeña marca en la tela, es necesario tener el valor de deshacer lo que está torcido para poder crear algo recto y verdadero. Aquella noche, no dormí, pero no fue una vigilia de miedo, fue una vigilia de preparación. Me senté en mi mesa, bajo la luz amarilla de la pequeña lámpara, y trabajé en mi mantel de altar, pero ya no usé el punto perdido. Cambié al punto de cruz, 2 trazos que se cruzan, fuertes, definidos, cada uno apoyando al otro. Una puntada que no se esconde, una puntada que se afirma en la tela, puntada por puntada, cruz por cruz. Sentí que mi decisión se solidificaba dentro de mí. Iría al encuentro. Y llevaría conmigo la fuerza de todas las mujeres de mi familia, el valor recién descubierto de mi nieta y la dignidad de toda una vida que no estaba dispuesta a entregar. El reloj de la parroquia dio las 5 campanadas, cada una resonando en el aire pesado de la tarde como un martillo en mi pecho. La misa había terminado, y la iglesia se vaciaba lentamente, dejando atrás el olor a velas apagadas y un silencio expectante. Permanecí en mi banca, mis manos sudorosas, apretando el pequeño bolso en mi regazo. Sofía se había ofrecido a venir conmigo, a esperarme afuera, pero me negué. Esto era algo que necesitaba hacer sola. Con las piernas temblando, me levanté y caminé por la nave lateral hacia la sacristía. La puerta de madera maciza estaba entreabierta, y una franja de luz amarillenta se proyectaba en el suelo de piedra. Respiré hondo, el aire pareciendo espeso y difícil de tragar, y empujé la puerta. La sacristía era una sala pequeña, abarrotada de vestiduras litúrgicas colgadas en armarios abiertos, cálices de plata y Biblias antiguas con cubiertas de cuero. El padre Esteban estaba de pie, de espaldas a mí, guardando uno de los paramentos dorados. Ya no llevaba la sotana de la misa, sino una simple camisa negra de clérigo, lo que lo hacía, de alguna manera, más hombre y menos sacerdote. «Guadalupe», dijo sin volverse, su voz resonando en el silencio. «Sabía que vendrías. Tu fe es fuerte». Se dio la vuelta, y una sonrisa pulida estaba en sus labios, pero no alcanzaba sus ojos. Sus ojos eran oscuros y calculadores. Hizo un gesto hacia una única silla de madera colocada en el centro de la sala. «Siéntate, por favor». No me senté. Permanecí de pie a unos pasos de la puerta, manteniendo una distancia segura entre nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Su sonrisa vaciló por un instante, notando mi desobediencia.
Dije que te sentaras, Guadalupe. No hay nada que temer. Estamos en la casa de Dios. Es precisamente porque estamos en la casa de Dios que prefiero quedarme de pie, padre, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Él enarcó una ceja, la máscara de benevolencia comenzando a deslizarse. Caminó lentamente hacia mí, deteniéndose a una distancia que me pareció demasiado íntima. Era más alto que yo, y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. «Pareces tensa, hija mía», dijo, el tono ahora meloso, paternalista. «Es el peso de tus pecados, pero por eso estás aquí, para liberarte, para purificarte. El camino que propongo es un camino de entrega total, de cuerpo y alma, una obediencia que trasciende el entendimiento mundano. Algunas de tus hermanas ya han comenzado este viaje. Es una bendición, Guadalupe, una experiencia de éxtasis espiritual». La forma en que dijo «cuerpo y alma», el énfasis en la palabra «éxtasis». Ya no había ambigüedad. El velo de la santidad había sido completamente retirado. Lo que estaba proponiendo era una profanación, una explotación de la fe para sus propios deseos enfermizos, y lo estaba haciendo con las mujeres más frágiles de mi comunidad, disfrazando su abuso como un acto de devoción. La rabia, que antes era una pequeña brasa, ahora era una llamarada dentro de mí, quemó el miedo, transformándolo en una calma fría y determinada. Recordé a Sofía, el punto de cruz, a mi abuela enseñándome a tener firmeza en las manos. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez no vi a un representante de Dios. Vi solo a un hombre patético, escondido detrás de una sotana. «Padre», comencé, la voz baja, pero clara como el cristal. «He venido aquí para decirle una cosa. Me he arrodillado toda mi vida. Me arrodillé ante mi marido cuando me lo ordenó. Me arrodillé ante las tradiciones que me decían que me callara. Me he arrodillado en esta iglesia, buscando un consuelo que muchas veces no encontré. Mis rodillas están cansadas, padre». Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire cargado. Su expresión cambió de la sorpresa a una rabia mal contenida. Sus labios se contrajeron. «No voy a arrodillarme más», continué, y cada palabra era una piedra que colocaba en un muro entre nosotros. Especialmente para un hombre que usa el nombre de Dios para intentar ensuciar lo más sagrado que tenemos, nuestra fe. La bendición que usted ofrece no viene del cielo, viene de un lugar mucho más bajo, y la rechazo. Su rostro se transformó en una máscara de furia. «Insolente, orgullosa», siseó, la voz ya no aterciopelada, sino áspera y llena de veneno. «Estás manchada por el pecado de la soberbia. ¿Quién te crees que eres para cuestionar a un siervo de Dios?» «Soy Guadalupe Ramírez Sánchez», dije, y decir mi nombre completo en voz alta, en ese momento, fue como reclamar un territorio que nunca supe que poseía. Soy una mujer que conoce la diferencia entre devoción y degradación, y lo que usted está haciendo aquí no es devoción. Me di la vuelta, todo mi cuerpo temblando de adrenalina, y caminé hacia la puerta. «Te arrepentirás de esto, vieja», gritó a mi espalda. «Estarás sola. Nadie te va a creer». Mi mano estaba en el frío pomo de latón. Me detuve, pero no me volví. «Quizás», dije, más para mí misma que para él, «pero es mejor estar sola y de pie que acompañada y de rodillas». Y entonces abrí la puerta y salí de la sacristía, dejándolo atrás en la sala oscura, con sus vestiduras sagradas y su alma profana. El aire de afuera nunca me pareció tan fresco, tan puro. Estaba temblando, sí, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Me sentía libre. Salir de la iglesia fue como emerger de una inmersión en aguas turbias. El sol del atardecer doraba la fachada de piedra de la parroquia, y el mundo exterior continuaba su rutina normal. Los niños corrían en la plaza, las parejas paseaban de la mano, el vendedor de paletas anunciaba sus sabores. Nadie sabía del drama que acababa de desarrollarse dentro de aquellas paredes sagradas. Nadie sabía que la pequeña y tranquila doña Lupita acababa de declarar la guerra. El camino a casa lo hice en un estado de trance. Mis piernas me llevaban, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, repasando cada palabra, cada mirada, cada matiz de la confrontación. Su amenaza, «nadie te va a creer», resonaba en mis oídos, y lo peor es que sabía que tenía razón. Yo era una viuda anciana, una bordadora. Él era el padre, la autoridad, el hombre de Dios. Mi palabra contra la suya era una pluma contra una roca. Si hablaba, ¿quién me escucharía? Consuelo, con su fe ciega. Doña Elvira, que transformaría mi dolor en chisme.
Las otras mujeres de la cofradía, que anhelaban su aprobación. Yo sería la loca, la mentirosa, la mujer que intentó manchar la reputación de un hombre santo. Llegué a casa y encontré a Sofía sentada en los escalones de la entrada, esperándome. Se levantó de un salto cuando me vio, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. «Abuela, ¿cómo te fue?», preguntó, sosteniendo mis brazos como si fuera de cristal. Las palabras no salían. La adrenalina que me sostuvo en la sacristía se había desvanecido, dejando atrás un cansancio profundo que venía del alma. Solo la abracé, y fue en el calor de su joven abrazo que la presa se rompió. Empecé a llorar. No eran las lágrimas de miedo o tristeza que conocía tan bien. Eran lágrimas de agotamiento, de rabia, de una soledad abrumadora. Lloré por mí, por la joven que se arrodilló ante Mateo. Lloré por las otras mujeres, como Soledad, que salieron de aquella sacristía pálidas y silenciosas. Lloré por la fe que me había sido robada y pervertida. Sofía me llevó adentro, me hizo sentar en mi silla de mimbre y me trajo un vaso de agua con azúcar. No me apresuró con preguntas. Solo se sentó en el suelo a mis pies, sosteniendo mi mano, y esperó a que pasara el llanto. Su paciencia fue el mayor regalo que pudo darme en ese momento. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo, mi voz ronca e interrumpida por sollozos. Describí su sonrisa, el tono de su voz, las palabras que usó. Describí mi respuesta, la fuerza que no sabía que tenía, y describí su amenaza final. «Tiene razón, Sofía», dije, la desesperanza volviendo a instalarse. «Nadie me va a creer. Soy una sola». Sofía negó con la cabeza vehementemente. «No, abuela, no eres una sola. Solo te sientes así. Él te hizo creer eso, porque así es como mantiene el poder». Aislándolas a cada una de ustedes, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña sala, su mente joven y rápida trabajando. La viuda Soledad que usted mencionó, y las otras a las que llamó, ellas también escucharon lo mismo. Apuesto, ellas también tienen miedo. Ellas también creen que están solas. Pero no hablan, mija. El miedo las calla, la vergüenza las calla, dije, la voz llena de una amarga comprensión. «Entonces tenemos que hacerlas hablar», dijo Sofía, deteniéndose y mirándome con una intensidad que me asustó. «No, esa no es la palabra correcta. No podemos hacer nada. Tenemos que crear un espacio donde puedan hablar, donde se sientan seguras para compartir lo que pasó». La idea era tan radical, tan fuera de mi universo de silencios y secretos, que no pude procesarla de inmediato. ¿Hablar? ¿Hablar de esto? Era exponer una herida, era invitar al juicio. «¿Cómo?», pregunté, la palabra un susurro. «No lo sé todavía», admitió, «pero lo averiguaremos. El primer paso ya lo diste, abuela. Dijiste no, te levantaste. Ahora, necesitamos encontrar a otras mujeres que también quieran levantarse, aunque sus rodillas estén temblando tanto como las tuyas». Miró alrededor de la sala, mis bordados en las paredes. «Te amenazó diciendo que te quedarías sola», dijo, con voz suave. «Vamos a demostrar que está equivocado». Aquella noche, el sueño llegó, pesado y sin sueños, un sueño de puro agotamiento. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, algo había cambiado. La casa ya no parecía un refugio de un mundo peligroso. Parecía una base de operaciones. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en mi estómago. Pero ahora, a su lado, había otra cosa, un propósito. La amenaza del padre, destinada a aislarme, había tenido el efecto contrario. Me había conectado con mi nieta de una forma más profunda que nunca, y había plantado en mí la semilla de una idea peligrosa y revolucionaria, que mi voz, unida a otras voces, podría ser más fuerte que su silencio. El día siguiente fue de una calma extraña. No salí de casa. La idea de encontrarme con el padre Esteban o con cualquiera de las señoras de la cofradía me paralizaba. Pasé el día en mi mesa de trabajo, pero mis dedos estaban rígidos. La aguja parecía un objeto extraño en mi mano. Sofía intentó animarme. Puso música en su pequeña radio. Hizo té de manzanilla, pero una nube de aprensión flotaba sobre nosotras. Por la tarde, sonó el timbre del portón. Mi corazón se disparó. Sofía miró por la rendija de la ventana. «Es su amiga, doña Consuelo». Me quedé helada. Consuelo, la más devota de todas, la que veía al padre Esteban como un santo. «¿Qué le diría?» «Abuela, no tiene que contarle si no quiere», susurró Sofía, pero sabía que no podía esconderme para siempre. Respiré hondo y le pedí a Sofía que la dejara entrar.
Consuelo entró con su sonrisa de siempre, trayendo consigo un plato cubierto con un paño de cocina, que olía a gorditas recién hechas. «Lupita, desapareciste. No te vi en la novena anoche. Me preocupé. No me sentía muy bien». Mentí, la excusa sonando débil. Puso el plato en la mesa y me examinó con atención. «No te ves bien, de verdad. Estás pálida. Es lo mismo que Soledad. Pobrecita. Desde que tuvo la conversación con el padre Esteban, anda por los rincones, asustada como un pajarito». Mi mirada se encontró con la de Sofía por encima de la cabeza de Consuelo. La mención de Soledad no era una coincidencia. «¿Ah, sí?», pregunté, tratando de mantener la voz casual. «Una experiencia espiritual muy fuerte, dicen». Consuelo frunció el ceño, sentándose. «Fuerte, sí, pero de una manera extraña. La encontré en el mercado hoy. Intenté preguntarle cómo fue la bendición, ¿sabes? Y se puso blanca, empezó a temblar y cambió de tema. Dijo que no era algo que pudiera explicarse con palabras. Se inclinó, bajando la voz. ¿Sabes qué creo, Lupita? Creo que el Padre nos está exigiendo demasiado. Penitencias muy severas, quizás. Habló conmigo también, ¿sabes?» Mi cuerpo se puso rígido. «¿Habló contigo?» «Sí, ayer. Me llamó. Dijo que yo sería la siguiente en ser preparada. Pero le dije que, con mi marido enfermo en casa, no tenía tiempo para nuevas devociones. No le gustó. Se puso frío. Dijo que estaba poniendo las cosas del mundo por delante de las cosas de Dios. Su voz tenía un tono de dolor, de confusión. Yo, que he dedicado mi vida entera a esta iglesia, me hizo sentir culpable. Era la primera grieta en la armadura de su devoción. Él la había presionado, y ella, por una razón práctica e incuestionable, cuidar a su marido enfermo, se había echado atrás, y la reacción de él no fue de compasión pastoral, sino de fría desaprobación. No estaba buscando almas para salvar, estaba reclutando seguidoras para controlar. Y quien no encajaba en su plan era descartado con frialdad. Sofía, que estaba callada en un rincón, se acercó. «Doña Consuelo», dijo, con una delicadeza que me sorprendió. Quizás lo que sintió no fue culpa. Quizás fue su intuición diciéndole que algo andaba mal. Consuelo miró a Sofía, luego a mí. Vio la expresión en nuestros rostros, la tensión no dicha en la sala. «¿Qué está pasando, Lupita? ¿Qué cara es esa de ustedes dos? Parece un velorio». Miré a mi amiga de toda la vida, a la mujer con la que compartí mis primeros miedos de niña, las alegrías de la maternidad, el dolor de la viudez. Podía seguir mintiendo, podía protegerme con el silencio, o podía arriesgarme, podía confiar en ella. «Consuelo», comencé, con voz temblorosa, «necesito contarte algo que pasó entre el padre Esteban y yo, y necesito que me escuches, no como una feligresa, sino como mi amiga». Sus ojos se abrieron de par en par, miró hacia la puerta, como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera escuchando, y se inclinó más cerca. «Cuenta, amiga, por el amor de Dios, cuenta». Y conté. Por segunda vez, las palabras salieron, pero ahora con menos lágrimas y más claridad. Le conté sobre la confesión, la convocatoria, la conversación en la sacristía. No usé las palabras de Sofía. Abuso, depredador. Usé mis propias palabras. Hablé de la sensación de estar acorralada, de la manipulación, de la forma en que retorcía las palabras sagradas para sus propios fines. Hablé de mi miedo y de mi negativa. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Consuelo estaba pálida, sus labios entreabiertos en shock. Miraba sus propias manos, entrelazadas en su regazo, como si nunca las hubiera visto antes. Por un largo momento, no dijo nada. Contuve la respiración, esperando el veredicto, esperando la incredulidad, la acusación. Finalmente, levantó los ojos y estaban llenos de lágrimas. «Ay, Lupita», susurró, la voz entrecortada. Lo sentí. Sentí que había algo raro con ese hombre, desde el principio, una forma de mirar, de hablar, pero recé para que fuera cosa de mi cabeza. Le pedí a Dios que me quitara esos malos pensamientos. Me sentí una pecadora por dudar de él. Extendió la mano y tomó la mía. Su mano, generalmente cálida por la cocina, estaba helada. «No estás loca, amiga», dijo, con una convicción que me hizo llorar de alivio. «Y no estás sola». En ese momento, en mi pequeña sala, con el olor a gorditas en el aire, algo cambió para siempre. La muralla de aislamiento que el padre había construido a mi alrededor comenzó a derrumbarse. La primera piedra había sido removida, y no fui yo quien la removió, fue la amistad.
La confesión de Consuelo nos dio un nuevo impulso. Ya no éramos solo mi nieta y yo contra el mundo. Ahora éramos 3, y con Consuelo a nuestro lado, teníamos un puente hacia las otras mujeres. Ella las conocía a todas, sus historias, sus dolores, sus vulnerabilidades. «Tenemos que hablar con Soledad», dijo Consuelo, después de que la emoción inicial pasara. Ella fue la primera en ser llamada, por lo que sé. Lo que sea que él le haya dicho o hecho, la dejó aterrorizada. Si conseguimos que hable, quizás otras también hablen. La idea de abordar a Soledad era delicada. Era una mujer frágil, recientemente viuda, que vivía en un luto perpetuo. Tocar a su puerta y confrontarla con un asunto tan doloroso podría asustarla aún más, haciendo que se cerrara para siempre. «No podemos ir todas nosotras», dijo Sofía, con su mente estratégica. «Sería intimidante. Abuela, creo que usted debería ir, sola». «¿Yo?» Mi voz falló. «Pero, ¿qué le voy a decir?» «La verdad», dijo Sofía. «No necesita acusar a nadie. Solo cuente su historia. Cuente cómo se sintió. Las mujeres entienden el lenguaje del sentimiento. Si ella escucha el eco de su propio miedo en su voz, quizás se abra». Consuelo estuvo de acuerdo. «Sofía tiene razón. Soledad confía en ti, Lupita. Ustedes dos son viudas. Comparten una cierta comprensión del mundo». Y así, a la mañana siguiente, con el corazón en un puño, caminé las 3 cuadras hasta la pequeña casa de Soledad. Era una casa oscura, con las cortinas casi siempre cerradas, como si quisiera esconderse de la luz del sol. Toqué la puerta de madera y esperé. Tardó un poco, pero finalmente la puerta se abrió una rendija, y el rostro pálido y asustado de Soledad apareció. «¿Doña Lupita?», dijo sorprendida. «Hola, Soledad. ¿Puedo entrar un minuto? Te traje un poco del atole que hice esta mañana». Le extendí la pequeña jarra de barro, una ofrenda de paz. Ella dudó, luego abrió la puerta. El interior de la casa olía a polvo y a tristeza. Entramos en la sala de estar mal iluminada. No me invitó a sentarme. Nos quedamos de pie, en un silencio incómodo. «Soledad», comencé, con la voz más suave que pude. «Sé que no tenemos mucha intimidad, pero necesitaba hablar contigo. Es sobre el padre Esteban». Al oír su nombre, retrocedió un paso, como si hubiera recibido una bofetada. «No quiero hablar de eso», dijo rápidamente, los ojos buscando una ruta de escape. «Lo entiendo», dije, manteniendo mi voz tranquila. «Y no vine aquí para forzarte a nada. Solo vine para decirte que él me llamó a mí también. Y tuve miedo, mucho miedo». Vi una chispa de algo en sus ojos, reconocimiento. Continué, contando mi historia de forma simple y directa, enfocándome en mis sentimientos, la confusión, la presión, la sensación de que algo andaba mal, la soledad. Mientras hablaba, vi sus hombros, antes tan tensos, relajarse un poco. Sus manos, que retorcían un pañuelo, se detuvieron. No me interrumpió, solo escuchó, la mirada fija en un punto vago de la pared. Cuando terminé, el silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era un silencio de extrañeza, sino de ponderación. Me dijo, comenzó, la voz tan baja que apenas podía oírla, que mi luto era un pecado, que me estaba apegando demasiado a mi difunto esposo, y que eso ofendía a Dios. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. Dijo que la purificación me liberaría de ese apego, que necesitaba un guía espiritual fuerte para mostrarme el camino, un guía como él. No entró en detalles sobre qué más dijo o propuso, y yo no pregunté. No era necesario. La humillación, la manipulación de su dolor más profundo, estaba clara en cada palabra temblorosa. Me dijo que era un honor haber sido elegida. Continuó, la voz ganando un tono de amargura, pero no me sentí honrada. Me sentí sucia y con tanta vergüenza. Pensé que el problema era yo, que era una pecadora terrible por no sentir la alegría que él dijo que debía sentir. «No hay nada malo contigo, Soledad», dije, dando un paso adelante, instintivamente, tomando su mano. Estaba fría como el hielo. «La vergüenza no es tuya, es de él». Ella me miró, y por primera vez vi más que solo miedo en sus ojos. Vi una chispa de rabia. «No puedes seguir haciendo esto, ¿verdad?», susurró. «¿Con otras mujeres?» «No», dije, mi voz firme. «No puede, y por eso estoy aquí, porque creo que, si nos quedamos calladas, él seguirá. Pero si hablamos, quizás podamos detenerlo». No dijo que hablaría, no dijo que se uniría a nosotras, pero cuando salí de su casa oscura y volví a la luz del sol, supe que había plantado una semilla, la semilla de la posibilidad,
Soledad todavía estaba asustada, pero ahora sabía una cosa crucial. No era la única. Y en la lucha contra un secreto, saber que no estás sola es el primer y más importante campo de batalla ganado. La noticia, como el agua que se filtra por las grietas del barro seco, comenzó a extenderse, no de forma abierta, no como un chisme en la plaza. Era un murmullo, una corriente subterránea de conversaciones susurradas entre mujeres. Consuelo, con su manera expansiva y su red de amistades, fue fundamental. No llegaba acusando al padre. Su enfoque era más sutil. ¿Has notado qué rara anda Soledad?, le preguntaba a una amiga mientras compraban verduras en el mercado. Y Lupita también. Creo que esta nueva devoción del padre es muy pesada para algunas. Plantaba la semilla de la duda. Creaba una apertura para que las otras mujeres expresaran sus propias inquietudes. Y las inquietudes existían. Elena, una mujer de mediana edad cuyo marido trabajaba en Estados Unidos la mayor parte del año, le confesó a Consuelo que el padre la había llamado. Le sugirió que su soledad era peligrosa para su alma y que él podría ofrecerle compañía espiritual en visitas privadas a su casa. Elena, sintiéndose incómoda, inventó una excusa sobre que sus hijos la necesitaban por la noche. La reacción de él fue de fría desaprobación, la misma que tuvo con Consuelo. Otra, una joven llamada Isabel, recién llegada a la ciudad, contó que el padre se ofreció a ser su confesor particular, con encuentros fuera del confesonario tradicional. Ella, ingenua, pensó que era una señal de gran bondad, hasta que él comenzó a hacer preguntas sobre su vida íntima que la dejaron profundamente avergonzada. Cada historia era un poco diferente, pero todas compartían el mismo patrón: el aislamiento de la mujer, el lenguaje de la espiritualidad para enmascarar el control, la presión por la obediencia y la reacción de ira o frialdad ante la menor vacilación. Era como un pescador, lanzando diferentes cebos para ver qué pez picaba. Sofía, mientras tanto, era nuestro cerebro estratégico. No podemos simplemente reunir a un grupo y acusarlo, decía por la noche, mientras analizábamos lo que habíamos descubierto. Lo negará todo, le dará la vuelta a la situación, nos llamará histéricas, mujeres con una imaginación fértil, que malinterpretaron su celo pastoral. Necesitamos algo más. Fue suya la idea que lo cambió todo. No vamos a confrontarlo, dijo. Vamos a rodearlo. Llevaremos esto a una autoridad superior. Pero no podemos ir con las manos vacías. Necesitamos testimonios, por escrito. La idea de escribir parecía aún más aterradora que hablar. Poner esas palabras en papel era hacerlas permanentes, innegables. Pero Sofía fue paciente. Compró un cuaderno simple, de tapa negra, y algunos bolígrafos. No tiene que ser una carta formal, nos explicó a Consuelo y a mí. Basta con que cada mujer escriba, con sus propias palabras, lo que pasó, lo que él dijo, cómo se sintió. Puede ser anónimo, si lo prefieren. Lo importante es el conjunto. Una historia puede ser ignorada. 5, 10 historias contando lo mismo. Eso es un patrón. Eso es prueba. El desafío ahora era convencer a las mujeres de que escribieran. Consuelo y yo comenzamos a visitar a las que sabíamos que habían sido abordadas. La reacción inicial era siempre de miedo. ¿Escribir? De ninguna manera, dijo Elena. ¿Y si se entera? ¿Y si mi marido se entera? Pensará que yo hice algo malo. No hiciste nada malo, Elena, le decía, con una calma que yo misma apenas creía tener. El error es de él, y tu marido no necesita saber los detalles, solo que estás ayudando a proteger a la comunidad de un hombre que está abusando de su posición. Con cada mujer, la conversación era larga y difícil. Tuvimos que deconstruir capas y capas de culpa y vergüenza que les habían sido impuestas. Tuvimos que recordarles que su lealtad no debía ser hacia el padre, sino hacia la verdad y hacia las demás. La primera en aceptar escribir fue Soledad. Un día, apareció en mi portón, sosteniendo una hoja de papel doblada. Sus ojos todavía estaban asustados, pero había una nueva determinación en su rostro. Escribí, dijo, en voz baja. No sé si está bien, pero es la verdad. Su valentía fue la mecha. Cuando Elena supo que Soledad había escrito, ella también aceptó. Y luego Isabel. El cuaderno negro comenzó a llenarse. Eran caligrafías diferentes, algunas elegantes, otras casi infantiles. Eran palabras simples, directas, llenas de dolor, confusión y una rabia recién descubierta. Leer aquellas páginas era devastador y al mismo tiempo increíblemente fortalecedor. Cada historia validaba la mía, cada frase hacía eco de mis propios sentimientos.
Lo que el padre me había dicho en la sacristía, nadie te va a creer, estarás sola, se revelaba como la mayor de sus mentiras. Yo no estaba sola, nosotras no estábamos solas, éramos muchas, y nuestro silencio, que era la fuente de su poder, estaba a punto de convertirse en nuestra arma más poderosa. La reunión tuvo lugar en mi casa, un jueves por la noche. Cerramos las ventanas y el portón, creando una fortaleza improvisada contra el mundo exterior. Éramos 7, yo, Consuelo, Soledad, Elena, Isabel y 2 señoras mayores más, Dolores y Carmen, que también habían sido abordadas por el padre, y tras mucha vacilación, decidieron unirse a nosotras. Sofía estaba presente, no como una de las víctimas, sino como nuestra guía, nuestra estratega. La atmósfera en mi pequeña sala era densa de emoción. Para la mayoría de ellas, era la primera vez que hablaban de lo que pasó con alguien más allá de mí, o de Consuelo. Sentadas en círculo, en mis sillas de mimbre y en bancos traídos de la cocina, el cuaderno negro de Sofía reposaba en el centro, sobre la mesita de madera, como un objeto sagrado y peligroso. Gracias a todas por venir, comencé, la voz un poco temblorosa. Sé lo difícil que ha sido para cada una de ustedes estar aquí esta noche, pero el hecho de que estén aquí ya es un acto de inmensa valentía. Sofía entonces tomó la palabra, explicando su plan de forma clara y tranquila. Tenemos estos testimonios, dijo, señalando el cuaderno. Son nuestra fuerza. El siguiente paso es decidir qué hacer con ellos. Ir a la policía local probablemente no servirá de nada. Verán esto como un asunto de la iglesia. Confrontar al padre Esteban directamente es peligroso e inútil. Lo negará. La única opción que veo es llevar nuestras quejas directamente a la diócesis. En Guanajuato, al obispo. La mención del obispo causó un murmullo de ansiedad en la sala. El obispo era una figura aún más distante e imponente que el padre, una autoridad casi mítica. ¿Nos va a creer?, preguntó Dolores, una señora de manos temblorosas y voz frágil. Somos solo unas mujeres de un pueblo. El padre Esteban es instruido, tiene contactos. Por eso no podemos ir de forma desorganizada, respondió Sofía. Necesitamos elegir a 1 o 2 representantes para ir en nombre de todas, alguien que pueda hablar con claridad y firmeza, y necesitamos entregar este cuaderno. Es nuestra prueba. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí un frío en el estómago. Hablar con el padre en la sacristía fue una cosa. Fue un acto de autopreservación, movido por la adrenalina. Hablar con el obispo era otra. Era un acto calculado, una responsabilidad inmensa. Yo sería la voz de todas aquellas mujeres, cargando sus dolores y sus miedos. Yo voy, dije, antes de que el miedo pudiera hacerme dudar. Yo empecé esto, yo iré hasta el final. Un silencio de respeto llenó la sala. Entonces, otra voz se alzó, sorprendiendo a todos. Y yo voy contigo. Era Carmen, doña Carmen, como era conocida. Era la mayor de nosotras, cerca de los 80 años, y la matriarca de una de las familias más antiguas y respetadas de San Miguel. A diferencia de Soledad, Carmen no era frágil. Era una mujer de postura erguida, mirada penetrante y una reputación de no tener pelos en la lengua. Había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, solo escuchando. Su historia era que el padre había intentado convencerla de hacer una donación sustancial y privada para un fondo secreto de caridad que solo él administraba, insinuando que tal acto de generosidad garantizaría su lugar en el cielo. Ella, una mujer de negocios experimentada a pesar de su edad, se dio cuenta de la farsa inmediatamente y lo mandó a paseo. Este hombre no es solo un pervertido, dijo Carmen, su voz fuerte y clara, sin rastro de vacilación. Es un ladrón. Intenta robar la dignidad de algunas, el dinero de otras, pero lo que realmente quiere robar es nuestra fe. Quiere que confundamos la fe en Dios con la fe en Él, y eso no lo voy a permitir. Yo conozco al obispo. Jugué a las cartas con su hermana durante 30 años. Me va a escuchar. La presencia de Carmen cambió completamente la dinámica. Traía consigo un peso, una credibilidad que yo, sola, no tendría. Yo tenía la fuerza de mi convicción moral. Ella tenía la fuerza de su posición social y de su formidable personalidad. Juntas, éramos una combinación improbable y poderosa. La decisión fue tomada. Carmen y yo iríamos a Guanajuato la semana siguiente. Sofía prepararía un resumen de los casos, destacando el patrón de comportamiento, y adjuntaría los testimonios manuscritos. Las otras mujeres, aunque todavía asustadas, sintieron una ola de esperanza. Por primera vez,
No estábamos solo reaccionando al miedo, estábamos actuando, estábamos organizadas. Aquella noche, en mi pequeña casa, algo más que un plan se formó. Se tejió un lazo entre nosotras, un lazo de solidaridad forjado en el miedo compartido y en la valentía recién descubierta. Ya no éramos víctimas aisladas, éramos un frente unido. El rebaño silencioso estaba aprendiendo a rugir, y la revelación completa de la premisa que el padre intentó imponerme en el confesonario, la obediencia ciega y privada, ahora era la base para nuestra rebelión pública y colectiva. La semana que precedió a nuestro viaje a Guanajuato fue una de las más largas de mi vida. Cada día era una batalla contra la ansiedad. El padre Esteban continuaba celebrando las misas, sonriendo desde el altar, estrechando las manos de los fieles. Verlo actuar con tanta normalidad, sabiendo lo que sabíamos, era nauseabundo. No demostraba haber notado nada. O, si lo notó, era un maestro en disimularlo. Yo seguía asistiendo a la iglesia. Era importante mantener las apariencias, no levantar sospechas. Pero sentarme en esa banca, escuchar su voz, era una tortura. Me concentraba en mi rosario, desgranando las cuentas, no como una oración, sino como una forma de anclarme, de recordar mi propósito. Las otras mujeres hacían lo mismo. Intercambiábamos miradas discretas, pequeños asentimientos de cabeza. Eran señales de una alianza secreta, una red de apoyo invisible que nos sostenía. Sofía se convirtió en la escriba de nuestra causa. Pasó horas en la mesa de mi cocina, organizando los testimonios, transcribiéndolos para que fueran más legibles, pero manteniendo los originales como prueba, y redactando una carta de presentación para el obispo. Hizo todo con la precisión de una arquitecta diseñando un edificio, cada frase cuidadosamente construida para ser clara, objetiva e irrefutable. No podemos sonar demasiado emotivas, nos explicaba. Tenemos que presentar los hechos. El patrón de comportamiento es nuestra prueba más fuerte. Mientras Sofía trabajaba con las palabras, yo trabajaba con mis manos. Terminé el mantel de altar de la Virgen de Guadalupe. La última rosa fue bordada la víspera de nuestro viaje. Mirar la pieza terminada me dio una sensación de paz. Cada puntada, cada color, representaba una hora de angustia, de miedo, de reflexión. Pero el resultado final era algo bello, ordenado. Era mi forma de rezar, de pedir fuerza para lo que estaba por venir. Doña Carmen me visitó la noche antes del viaje. Entró en mi casa con la misma autoridad con la que entraría en un banco. Se sentó y me miró a los ojos. ¿Tienes miedo, Guadalupe?, preguntó, sin rodeos. Estoy aterrorizada, admití. Bien, dijo, con un asentimiento de cabeza. El miedo nos mantiene alertas. Yo también lo tengo. No le tengo miedo al obispo, pero tengo miedo de fallarles a esas mujeres. Llevamos su esperanza sobre nuestros hombros. Luego me contó más sobre su interacción con el padre Esteban, sobre cómo él intentó encantarla con elogios, hablando de su alma generosa, antes de pedir la donación, y cómo, cuando ella le preguntó a dónde iría el dinero, él se volvió evasivo y luego agresivo, insinuando que su desconfianza era una señal de mezquindad espiritual. He visto hombres como él toda mi vida, Lupita, dijo, su voz dura como la piedra, en el mundo de los negocios, en la política, en todas partes. Hombres que usan un manto de respetabilidad para esconder su codicia y su podredumbre. Lo único que cambia es el tipo de manto que visten. El suyo es una sotana. Su pragmática visión del mundo era el antídoto perfecto para mi tendencia a ver todo a través de las lentes de la fe y el pecado. Ella no veía al padre Esteban como un sacerdote caído, sino simplemente como un hombre malo, un estafador, y eso, de alguna manera, lo hacía menos aterrador. No era una fuerza sobrenatural del mal, era solo un hombre fallido y cruel, y a hombres así se les podía combatir. Mañana, cuando hablemos con el obispo, continuó, tú cuenta tu historia, habla con el corazón. Yo me encargaré de la lógica y los hechos, tú muestras la herida, yo muestro el arma del crimen. Juntas, no tendrán cómo ignorarnos. Su confianza era contagiosa. Cuando se fue, me sentí más fuerte. Miré mi pequeña casa, las paredes encaladas, los geranios en el patio. Todo aquello era mi mundo. Un mundo pequeño, que él había intentado invadir y profanar, y yo estaba luchando para protegerlo. Ya no estaba luchando solo por mí, estaba luchando por Soledad, por Elena, por Consuelo, por Carmen. Estaba luchando por todas las mujeres a las que se les enseñó a arrodillarse y a callar. Tomé el mantel de altar que había terminado, lo doblé con cuidado y lo metí en una bolsa.
Decidí que lo llevaría conmigo a Guanajuato, no para mostrárselo a nadie, sino para recordarme quién era, una bordadora, una mujer que con paciencia y firmeza podía crear orden y belleza a partir del caos. Y era exactamente eso lo que esperaba empezar a hacer al día siguiente. El viaje a Guanajuato fue silencioso. El hijo de doña Carmen, un hombre serio de mediana edad, nos llevó en su coche. Nunca había viajado en un coche tan nuevo, con aire acondicionado y asientos de cuero. Me sentía fuera de lugar, una simple mujer de pueblo en camino a una batalla en una ciudad grande. Guanajuato es una ciudad que se aprieta entre montañas, un laberinto de calles estrechas y túneles subterráneos. Sus casas de colores se apilan unas sobre otras en las laderas, como si hubieran sido derramadas de un cubo de pintura. Es una ciudad hermosa, pero aquel día su belleza me pareció opresiva. La curia diocesana se encontraba en un imponente edificio colonial en el centro histórico, junto a una iglesia barroca, con una fachada de ángeles y santos esculpidos en piedra. El peso de la historia y de la autoridad de la iglesia estaba en todas partes. Entramos en un patio interior con una fuente en el centro, el sonido del agua un contrapunto calmante para mi corazón acelerado. Una secretaria nos recibió en una sala oscura, con muebles pesados de madera. Doña Carmen anunció quién era y que teníamos una audiencia con el obispo don Rafael. Su nombre, como había previsto, abrió las puertas. Nos condujeron a una sala de espera con retratos de obispos anteriores en las paredes, todos mirándonos con expresiones severas. Sujetaba la carpeta con nuestros documentos con tanta fuerza que me dolían los dedos. Dentro de ella estaban las historias, los dolores, la valentía de 7 mujeres. Finalmente, la puerta se abrió y un joven sacerdote nos invitó a entrar. La oficina del obispo era sorprendentemente sencilla. Las paredes estaban forradas de libros, y la única decoración era un gran crucifijo de madera oscura sobre su escritorio. Don Rafael era un hombre mayor, de cabello blanco y escaso, y un rostro surcado de arrugas. Llevaba unas pequeñas gafas redondas, que le daban un aire de abuelo erudito. Nos saludó con cortesía, pero sus ojos, detrás de las lentes, eran perspicaces y difíciles de leer. Doña Carmen comenzó, presentándonos y explicando el motivo de nuestra visita de forma concisa y respetuosa, pero sin servilismo. Don Rafael, estamos aquí por un asunto de extrema gravedad concerniente a la conducta del padre Esteban, en nuestra parroquia de San Miguel. El obispo escuchó sin interrumpir, las manos entrelazadas sobre la mesa. Su expresión no cambió. Entiendo, dijo, cuando Carmen terminó. Las acusaciones contra un sacerdote son un asunto muy serio, doña Carmen. Exigen pruebas concretas. Los rumores y los malentendidos pueden destruir la reputación de un buen hombre. Era la prueba. Estaba midiendo nuestra determinación. No estamos aquí con rumores, don Rafael, dijo Carmen, con voz firme. Me hizo una seña con la cabeza. Era mi turno. Con manos temblorosas, tomé la carpeta y la puse sobre su escritorio. Hemos traído los testimonios, Excelencia. Y entonces, con la voz entrecortada al principio, pero ganando fuerza a medida que avanzaba, comencé a contar mi historia. Le conté sobre la confesión, la orden de arrodillarme, las palabras sobre obediencia absoluta y purificación privada. Le conté sobre el encuentro en la sacristía, sobre su ira cuando lo rechacé. Hablé no solo de los hechos, sino de cómo me sentí, el miedo, la confusión, la vergüenza que intentó imponerme y la certeza de que lo que estaba haciendo era una profanación de nuestra fe. Mientras hablaba, no miraba al obispo, miraba el crucifijo en la pared detrás de él. No estaba hablando con una autoridad de la iglesia. Estaba hablando con mi Dios, contándole la verdad, como no pude hacer en el confesonario. Cuando terminé, el silencio en la sala era profundo. Me atreví a mirar al obispo. Tenía los ojos cerrados por un instante. Parecía cansado, triste. «Abre la carpeta, Guadalupe», dijo, con voz suave. La abrí. Allí dentro estaban las hojas de papel, las diferentes caligrafías, el dolor de cada mujer transformado en palabras. «Léeme el testimonio de Soledad», pidió, y leí. Leí la historia de Soledad, de cómo el padre usó su luto para intentar controlarla. Después, a petición suya, leí la historia de Elena, sobre la oferta de compañía espiritual en su casa. Leí cada una de las historias, y con cada una, el aire en la sala parecía volverse más pesado, más cargado con la enfermiza verdad de lo que estaba sucediendo en nuestra parroquia. Cuando terminé la última, mi garganta estaba seca y me ardían los ojos. Don Rafael tomó la carpeta,
Cogió los papeles manuscritos originales y los examinó uno por uno, en silencio, durante un largo tiempo. Finalmente, levantó los ojos, y en ellos vi no la frialdad de un administrador, sino el dolor de un pastor que descubre que uno de sus lobos estaba devorando a las ovejas. «Lo siento mucho», dijo, y su voz era el susurro de un hombre con el corazón roto. «Siento mucho que hayan pasado por esto. En la casa de mi padre». Miró a doña Carmen, y luego a mí. «Gracias por su valentía. Una valentía extraordinaria. Dejen estos documentos conmigo. Les aseguro que este asunto será tratado con la seriedad y la rapidez que exige. El mal no puede echar raíces en suelo sagrado. No hubo promesas detalladas. No hubo un plan de acción delineado, pero había una sinceridad en su voz, un peso en sus palabras, que nos dio esperanza. Salimos de su oficina y del imponente edificio, volviendo al sol fuerte de Guanajuato, sintiéndonos más ligeras, como si hubiéramos dejado una carga inmensa en aquella sala oscura y llena de libros. No sabíamos qué pasaría, pero habíamos hecho nuestra parte. Habíamos hablado, habíamos entregado nuestra verdad. El resto, ahora, ya no estaba en nuestras manos. El regreso a San Miguel fue diferente a la ida. Había una conversación cautelosa en el coche, una sensación de misión cumplida mezclada con la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Doña Carmen estaba pensativa. Nos escuchó, dijo, más para sí misma que para mí. Ahora veremos si actúa. Cuando llegamos a casa, el sol ya se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y morados sobre la silueta de la parroquia. Sofía y Consuelo nos esperaban en mi casa, ansiosas por noticias. Relatamos cada detalle de la reunión, la seriedad del obispo, su reacción de dolor, su promesa de acción. «Eso es bueno, es muy bueno», dijo Sofía, aunque pude ver que su naturaleza pragmática le impedía celebrar. «Pero ahora viene la parte más difícil, esperar». Y tenía razón. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y nerviosismo. La vida en la parroquia continuaba como si nada hubiera pasado. El padre Esteban celebraba la misa, daba sus sermones elocuentes, sonreía y bendecía a los niños. Si sabía algo, no lo demostraba. Su arrogancia parecía intacta. Para nosotras, el pequeño grupo de mujeres, era una situación surrealista. Vivíamos con un secreto que tenía el poder de hacer estallar nuestra comunidad. Nos reuníamos discretamente, en mi casa o en la de Consuelo, para apoyarnos. La ansiedad era un miembro constante de nuestro círculo. «¿Y si el obispo no hace nada?», preguntaba Elena, en una de esas reuniones. «¿Y si solo traslada al padre a otra parroquia, para que haga lo mismo con otras mujeres?» Era nuestro mayor miedo, que la iglesia, para evitar el escándalo, simplemente barriera la suciedad debajo de la alfombra. «No vamos a dejar que eso suceda», dijo Carmen, con su firmeza habitual. «Si no tenemos noticias en 2 semanas, volveremos a Guanajuato y llevaremos a más mujeres con nosotras». Su determinación nos calmaba, pero la tensión era palpable. Empezaron a surgir pequeñas señales de que algo estaba cambiando. El padre Esteban, que antes era tan sociable, comenzó a parecer más distraído. Durante un sermón, se perdió en medio de una frase. En otra ocasión, fue brusco con uno de los monaguillos, algo que nunca hacía. Parecía un hombre bajo presión. La comunidad también empezó a sentirlo. No sabían qué, pero sentían que el aire estaba diferente. Doña Elvira, la vecina chismosa, me comentó un día en el portón: «El padre anda con la cabeza en las nubes. Creo que tiene problemas de salud. Anda tan pálido». Yo solo asentí con la cabeza, el corazón latiendo fuerte. Su problema de salud éramos nosotras, un grupo de mujeres que él había subestimado. Pasó una semana, luego 10 días. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago. Cada misa a la que asistía, la hipocresía de verlo en el altar se volvía más insoportable. Mi fe estaba siendo puesta a prueba de una forma que nunca imaginé. No dudaba de Dios, pero dudaba profundamente de los hombres que afirmaban hablar en su nombre. Comencé a pasar más tiempo en mi patio, cuidando mis plantas, que en la iglesia. El contacto con la tierra, con el ciclo de vida de los geranios y del limonero, me parecía más honesto, más sagrado que las palabras vacías que oía desde el púlpito. Fue un sábado por la tarde, casi 2 semanas después de nuestra visita al obispo, cuando llegó la noticia. No vino por una llamada telefónica o una carta oficial. Vino en forma de un coche negro y discreto, con matrícula de Guanajuato, que se detuvo frente a la casa parroquial. De él bajaron 2 hombres de traje oscuro, que no eran de nuestra ciudad. Entraron en la casa, y 1 hora después,
Salieron acompañados por el padre Esteban. No llevaba nada, solo la ropa que vestía. Su rostro estaba gris, desprovisto de toda su arrogancia habitual. Parecía un hombre derrotado. Entró en el asiento trasero del coche, sin mirar a los lados, y el coche se fue tan discretamente como llegó. Todo sucedió en silencio, sin alardes. Pero en una ciudad pequeña como la nuestra, nada pasa desapercibido. En pocas horas, la noticia se extendió como la pólvora. El padre Esteban se había ido. La partida súbita y silenciosa del padre Esteban dejó un vacío en la comunidad, un vacío que fue rápidamente llenado por un torbellino de especulaciones. Nadie sabía la historia completa, pero todos tenían una teoría. Estaba enfermo, decían algunos. Fue llamado para una misión importante en Roma, sugerían otros, los más devotos. Tuvo un colapso nervioso, susurraba doña Elvira, con un brillo en los ojos, saboreando el drama. Nosotras, las 7 mujeres, mantuvimos nuestro pacto de silencio. Sabíamos la verdad, pero revelarla abiertamente habría desgarrado el tejido de nuestra comunidad, habría forzado a la gente a tomar partido, a transformar vecinos en enemigos. Nuestra victoria, nos dimos cuenta, necesitaba ser tan silenciosa como su partida. Lo importante no era la venganza o el reconocimiento público, era la seguridad, era saber que ya no podría hacerle daño a nadie en nuestra parroquia. El domingo siguiente, la misa fue celebrada por un sacerdote anciano y tembloroso, venido de un pueblo vecino. Leyó un comunicado breve y vago de la diócesis, informando que el padre Esteban había sido trasladado a otras funciones y que un nuevo párroco sería designado en breve. La explicación no satisfizo la curiosidad de nadie, pero era oficial, y en nuestro pequeño mundo, lo oficial bastaba para cerrar la discusión pública. Para nuestro grupo, sin embargo, la historia no estaba cerrada. Su ausencia era un alivio, pero también dejaba un rastro de heridas emocionales. Nos reunimos en casa de Carmen aquel domingo por la tarde. La atmósfera era extraña, una mezcla de alivio, tristeza y agotamiento. ¿Se acabó?, preguntó Isabel, la más joven de nosotras, con voz incierta. La parte de la lucha, sí, dijo Carmen, sirviendo té para todas. Ahora comienza la parte de la sanación. Sus palabras eran sabias. Expulsarlo fue solo el primer paso. El veneno que había inyectado en nuestra comunidad, la desconfianza, la culpa, la vergüenza, aún necesitaba ser limpiado. Soledad, que apenas había hablado durante todo el proceso, finalmente encontró su voz. Durante mucho tiempo, pensé que la culpa era mía, dijo, mirando sus manos en el regazo. Me sentí débil, impura. Escucharlas a ustedes, saber que no estaba sola, fue lo que me salvó. Pero la cicatriz todavía está aquí. Cada una de nosotras tenía una cicatriz. Elena habló sobre cómo ahora desconfiaba de cualquier demostración de amabilidad de hombres en posición de autoridad. Consuelo confesó que sentía una punzada de culpa por no haberse dado cuenta de la verdad antes, por haber defendido al padre con tanta vehemencia. Y yo, mi cicatriz era una grieta en mi fe, no en mi fe en Dios, sino en la institución que se decía su representante en la tierra. El confesonario, que antes era un lugar de consuelo, ahora me parecía solo un cubículo oscuro. Las vestiduras sagradas, que antes inspiraban reverencia, ahora me parecían un disfraz. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Dolores, la pregunta que flotaba en el aire. ¿Seguimos reuniéndonos? Sí, dije, sorprendiéndome a mí misma. Creo que debemos, no para hablar de él, sino para hablar de nosotras, para ayudarnos a bordar un nuevo tejido, uno que sea más fuerte. Y así, nuestro grupo de conspiración se transformó en un grupo de apoyo. Nuestras reuniones secretas se convirtieron en encuentros regulares. Hablábamos de todo, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de nuestros nietos, de recetas de mole. Reconstruimos, entre nosotras, la comunidad que el padre Esteban había intentado romper. Descubrimos una fuerza inesperada en nuestra unión. Carmen, con su experiencia, ayudó a Soledad a organizar las finanzas de su difunto marido. Elena, que recibía revistas de Estados Unidos, nos traía artículos e ideas nuevas. Consuelo, con su corazón generoso, cocinaba para todas, y yo, con mis agujas e hilos, les enseñé a algunas a bordar. Descubrí que el acto de crear algo bello con las propias manos era una forma poderosa de terapia, de transformar el dolor en algo tangible y, finalmente, hermoso. Sofía se quedó con nosotras unas semanas más antes de volver a la universidad. Antes de irse, me dio un fuerte abrazo.
Estoy tan orgullosa de ti, abuela. No solo te levantaste, enseñaste a otras mujeres a levantarse también. Sabía que lo que habíamos hecho era importante, pero el verdadero impacto de nuestro acto de rebelión solo se me hizo claro unos meses después, con la llegada del nuevo padre. El nuevo párroco, el padre Miguel, llegó una mañana de agosto, durante la temporada de lluvias. Era lo opuesto al padre Esteban en todos los sentidos. Era un hombre joven, quizás de poco más de 30 años, con un rostro abierto y una sonrisa fácil que arrugaba las esquinas de sus ojos. No llegó en un coche discreto, sino en una camioneta vieja y polvorienta, llena de cajas de libros y una planta de helecho en el asiento del copiloto. Su primera misa fue una revelación. Su voz no era aterciopelada y manipuladora, sino clara y un poco nerviosa. Su sermón no fue sobre obediencia y pureza, sino sobre compasión y comunidad. Habló sobre la parábola del buen samaritano, y su interpretación fue diferente a todas las que yo había oído. Dijo que la lección no era solo sobre ayudar a los necesitados, sino sobre tener el valor de cruzar al otro lado del camino, de romper las reglas sociales y religiosas de la época, para hacer lo correcto. La fe, dijo, mirando a la congregación, no es un conjunto de reglas a obedecer ciegamente. Es una invitación a amar radicalmente. Y el amor, a veces, exige que seamos desobedientes. Desobedientes a la injusticia, al prejuicio, al abuso de poder. Miré a Consuelo, sentada a mi lado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. En ese momento, sentí que una parte de mi fe, que creí haber perdido para siempre, comenzaba a cicatrizar. El padre Miguel se aseguró de conocer a la comunidad. No se quedaba encerrado en la casa parroquial. Visitaba a los enfermos, jugaba al fútbol con los niños en la plaza, ayudaba a descargar las verduras en el mercado y, lo más importante, escuchaba. No hablaba para las mujeres de la parroquia, hablaba con ellas. Nos preguntaba nuestras opiniones sobre la organización de la kermés, sobre las lecturas de la misa. Trataba nuestras ideas con respeto. Nuestro pequeño grupo decidió que necesitábamos hablar con él, no para contar los detalles sórdidos de lo que pasó, sino para establecer un nuevo tipo de relación con el liderazgo de nuestra iglesia. Carmen, Consuelo y yo fuimos designadas para la tarea. Nos encontramos con él en la oficina parroquial, que él había ventilado, abriendo las ventanas y llenándola de plantas. Nos sirvió café y se sentó con nosotras, no detrás de su escritorio, sino en una silla a nuestro lado, formando un círculo. «Sean bienvenidas», dijo. «Me alegro de que hayan venido. Quiero que sepan que esta casa y esta iglesia son de ustedes. Yo estoy aquí para servir, no para ser servido». Carmen, como siempre, fue directa. «Padre, somos un grupo de mujeres que se reúne para apoyarse. El liderazgo anterior de esta parroquia, digamos que no fue una experiencia positiva para muchas de nosotras». El padre Miguel escuchó, su rostro serio. «Lo sé», dijo en voz baja. «El obispo me informó, no los detalles, pero lo suficiente para entender que hubo un abuso de confianza y que se dejaron heridas. Quiero que sepan que lamento profundamente por ello y que mi compromiso es ayudar a reconstruir esa confianza». Su honestidad nos desarmó. No hubo negación, ni intento de minimizar lo ocurrido. Hubo reconocimiento y una disculpa en nombre de la institución que representaba. «¿Qué podemos hacer para ayudar?», preguntó Consuelo, la voz llena de una esperanza renovada. «Sigan haciendo lo que están haciendo», respondió él. «Sigan reuniéndose, sigan apoyándose, y enséñennos. Enséñenme a mí y a los hombres de esta comunidad cómo ser mejores aliados, mejores compañeros». La fuerza de una parroquia no está en la autoridad del sacerdote, sino en la vitalidad y la sabiduría de su comunidad. Y por lo que veo, las mujeres de esta comunidad son increíblemente fuertes y sabias. Salimos de aquella reunión con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía años. No era solo el fin de un capítulo oscuro, era el comienzo de algo nuevo, algo mejor. El padre Esteban, en su intento de dominarnos, nos había, inadvertidamente, enseñado a organizarnos, a encontrar nuestra voz colectiva. Y ahora, con un líder que estaba dispuesto a escuchar, esa voz ya no necesitaba ser un susurro de conspiración. Podía ser parte del coro que definía a nuestra comunidad. Los meses se convirtieron en un año. La vida en San Miguel de Allende encontró un nuevo ritmo, más suave y más genuino. La presencia del padre Miguel era como una lluvia mansa después de una larga sequía. Las cosas comenzaron a florecer de nuevo. Nuestro grupo de mujeres, que comenzó con 7, creció. Otras se unieron a nosotras,
atraídas no por el trauma que nos unió, sino por la fuerza y la amistad que emanaban de nuestros encuentros. Nos llamábamos, en broma, las bordadoras de historias, porque eso era lo que hacíamos, con conversaciones, risas y, a veces, lágrimas. Tejíamos juntas la narrativa de nuestras vidas. Comenzamos a usar nuestra fuerza colectiva para el bien de la comunidad. Organizamos una campaña para recaudar fondos para reparar el techo de la escuela primaria. Creamos una pequeña cooperativa para vender nuestras artesanías, garantizando precios justos para todas. Doña Carmen usó sus contactos para conseguirnos un espacio en el mercado de artesanías, y mis bordados, junto con las vasijas de cerámica de Elena y los chales de lana de Dolores, se hicieron conocidos. Me convertí en una especie de matriarca reacia del grupo. Las mujeres venían a mí no para confesarse, sino para conversar. Se sentaban en mi cocina mientras yo bordaba y hablábamos de la vida. Descubrí que la sabiduría no proviene de libros o de sermones, sino de la experiencia vivida, de la escucha atenta, de compartir vulnerabilidades. Un día, Soledad vino a visitarme. Apenas la reconocí. Se había cortado el pelo, llevaba un vestido de colores vivos y, lo más importante, estaba sonriendo. Una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. «Lupita, vine a despedirme», dijo. «¿A despedirte? ¿A dónde vas?» «Voy a mudarme a Querétaro», anunció. «Mi hermana vive allí». Me invitó a abrir un pequeño café con ella. Yo me encargaré de los dulces. Haré los polvorones que mi madre me enseñó. Me quedé sin palabras. La mujer que vivía encerrada en una casa oscura, prisionera del luto y del miedo, estaba comenzando una nueva vida. Nunca habría tenido el valor de hacer esto antes, dijo, tomando mi mano. Lo que pasó fue horrible, pero, de una forma extraña, me despertó. Me hizo darme cuenta de que estaba muerta en vida, incluso antes de que él llegara. Todas ustedes, y especialmente tú, Lupita, me mostraron que todavía tenía una vida por vivir, y voy a vivirla. Su abrazo de despedida fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. La victoria sobre el padre Esteban no fue solo haberlo removido, fue ver a Soledad encontrar la felicidad de nuevo, fue ver la transformación en cada una de nosotras. Mi propia transformación fue más silenciosa, pero igualmente profunda. Mi relación con la fe cambió. Todavía iba a misa, pero mi espiritualidad se convirtió en algo más amplio. Encontraba a Dios no solo en el altar, sino en el patio de mi casa, en la risa de Consuelo, en la determinación de Carmen, en la resiliencia de Soledad. Y sobre todo, lo encontraba en mi bordado. Mi arte floreció. Mis diseños se volvieron más audaces, mis colores más vibrantes. Ya no bordaba solo santos y flores. Comencé a bordar escenas de la vida cotidiana de las mujeres de mi ciudad, mujeres en el mercado, mujeres cuidando a sus hijos, mujeres riendo juntas. Y en un trozo de lino que guardo solo para mí, bordé una escena, 7 mujeres sentadas en círculo en mi sala. No dibujé los rostros en detalle, pero cualquiera de nosotras se reconocería allí. En el centro, bordé una madeja de hilo oscuro, toda enredada y rota. Y, saliendo de ella, hilos de todos los colores, tejiendo un nuevo patrón, un patrón de fuerza y solidaridad. Era nuestra historia. La historia de cómo tomamos lo que estaba roto y lo transformamos en algo hermoso. La llamada de mi hija, Elena, desde Texas, llegó un martes por la mañana. Su voz era diferente, tensa. «Mamá, ¿estás sentada?», preguntó. «Sí, mija. ¿Qué pasó? ¿Están bien los niños?». Sí, están bien. Es otra cosa. Mamá, me encontré con Laura. Laura era la esposa de mi hijo mayor, Javier, que vivía en Monterrey. Nunca fueron muy cercanas, así que un encuentro entre ellas era inusual. Vino a una conferencia aquí cerca, continuó Elena. Cenamos juntas anoche, y me contó algunas cosas sobre Javier, sobre cómo la trata. La voz de Elena se quebró. «Mamá, es papá de nuevo. La misma historia. No la deja trabajar, controla el dinero, dice que sus opiniones son tonterías, la menosprecia todo el tiempo, delante de los amigos, de los hijos. Dice que, como hombre de la casa, es su derecho, que la Biblia dice que la esposa debe ser sumisa». Mi corazón se hundió. Ese patrón, esas palabras, la misma jaula que Mateo construyó para mí, dorada con una capa de prosperidad moderna, pero aún así una jaula. Mi hijo, mi Javier, le estaba haciendo a su esposa lo mismo que su padre me hizo a mí.
El ciclo se estaba repitiendo. «Está muy infeliz, mamá», dijo Elena, llorando en voz baja al teléfono. «Está pensando en separarse, pero tiene miedo. Miedo de lo que dirá la familia. Miedo de no poder mantenerse. Miedo de quedarse sola». Colgué el teléfono con las manos heladas. Una ola de culpa me invadió. Había fallado. Había criado a un hijo que perpetuaba el mismo dolor que yo sufrí. Mi silencio, mi sumisión durante todos esos años de matrimonio, no habían sido una virtud, habían sido una lección. Y mi hijo la aprendió demasiado bien. Pasé el resto del día aturdida. Las voces de mis amigas, la belleza de mi jardín, nada podía sacarme de la oscuridad que se había abatido sobre mí. La lucha contra el padre Esteban pareció, de repente, una victoria vacía. ¿De qué servía limpiar mi comunidad si mi propia familia estaba enferma del mismo mal? Aquella noche, Sofía me llamó desde la Ciudad de México, como hacía cada semana. Notó la tristeza en mi voz de inmediato. Le conté sobre la conversación con Elena, sobre Javier y Laura. «Fallé, Sofía», dije, con la voz entrecortada. «Le enseñé a mi hijo que un hombre puede tratar a una mujer así». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esperaba que dijera, «No es tu culpa», las palabras de consuelo que la gente siempre dice. Pero Sofía era diferente. «No, abuela», dijo, su voz seria. «Usted no le enseñó eso. El mundo se lo enseñó. La cultura se lo enseñó. El ejemplo del abuelo Mateo se lo enseñó. Lo que usted hizo fue sobrevivir a eso. Y lo que ha estado haciendo en el último año es enseñarnos a todos una lección diferente. Una lección sobre cómo romper esos ciclos». Sus palabras no me absolvieron del dolor, pero me dieron una nueva perspectiva. «Laura necesita saber que no está sola», continuó Sofía, «así como usted y sus amigas necesitaban saberlo. Necesita oír de otra mujer que ya ha pasado por eso. Alguien que entienda. Necesita oír su historia, abuela». «Pero... ¿cómo? ¿Llamarla? ¿Qué le diría?» «No», dijo Sofía. «Usted va a ir allá. Va a ir a Monterrey. Se sentará con ella y le contará todo. No solo sobre el abuelo Mateo, sino sobre el padre Esteban, sobre cómo encontró su voz. Usted no irá para acusar a su hijo, irá para darle fuerza a su nuera. La idea de viajar a Monterrey, de entrar en la casa de mi hijo para, esencialmente, aliarme con su esposa contra él, era la cosa más aterradora que podía imaginar. Era una violación de todas las reglas no escritas de lealtad familiar que conocía, pero mientras miraba mi bordado de las 7 mujeres, me di cuenta de que Sofía tenía razón. Mi lucha no había terminado con la partida del padre, solo había cambiado de campo de batalla. Antes, era en mi parroquia, ahora, era en mi propia familia, y si no tenía el valor de luchar allí, entonces todo lo que había aprendido, toda la fuerza que había encontrado, no significaría nada. 2 días después, estaba en un autobús hacia Monterrey. El viaje duró toda la noche. Mientras México pasaba por la ventana, un paisaje de desiertos y montañas bajo la luz de la luna, ensayaba lo que diría, pero ninguna palabra parecía correcta. Fue Sofía quien lo organizó todo. Llamó a Laura y le dijo que iba a visitarla, que necesitaba un tiempo lejos de San Miguel. Fue una media verdad que le dio a Laura una excusa para recibirme sin levantar las sospechas de Javier. Cuando llegué a la terminal de autobuses de Monterrey, una ciudad enorme, ruidosa y moderna que me intimidó profundamente, Laura estaba allí para recogerme. Era una mujer hermosa, pero sus ojos estaban apagados, su postura encorvada. Me abrazó con una formalidad nerviosa. Su casa estaba en un barrio elegante, grande e impecable, pero, al igual que la casa de Soledad, parecía no tener vida. Era un lugar de silencio y tensión. Javier no estaba, se había ido a trabajar. Nos sentamos en la cocina, que era más grande que toda mi casa. Laura me sirvió un vaso de agua, con las manos temblando un poco. Ninguna de las dos sabía cómo empezar. La miré, la tristeza en sus ojos, y me vi a mí misma, 30, 40 años más joven. Vi la misma confusión, la misma sensación de estar atrapada, y decidí no hablar de ella ni de Javier. Decidí hablar de mí. «Laura», comencé, en voz baja. «Sofía me dijo que estás pasando por un momento difícil, y vine aquí porque creo que sé cómo te sientes. Y quería contarte una historia, mi historia». Y entonces, en aquella cocina fría y moderna, se lo conté todo. Le conté sobre Mateo, sobre sus palabras cortantes, sobre la forma en que me hacía sentir pequeña y sin valor,
Le conté cómo acepté aquello, cómo creí que era mi deber de esposa, y vi en sus ojos el brillo del reconocimiento. Después, le conté sobre el padre Esteban, sobre la confesión, la sacristía, el miedo paralizante, y sobre la decisión de decir no. Le conté sobre la unión con las otras mujeres, sobre encontrar nuestra voz colectiva, sobre el viaje a Guanajuato. Le conté sobre la victoria que no fue ruidosa, pero que lo cambió todo. Mientras hablaba, algo cambió en Laura. Dejó de mirar sus propias manos y comenzó a mirarme fijamente. Su postura se enderezó. Las lágrimas que comenzaron a caer de sus ojos no eran de tristeza, sino de una emoción diferente, más compleja. Cuando terminé, estaba sollozando, un llanto silencioso y profundo, que parecía venir de años de dolor reprimido. Pensé que me estaba volviendo loca. Susurró, entre sollozos. Pensé que el problema era yo, que era demasiado sensible, que no era una buena esposa. Él me lo dice todo el tiempo. Y le creí. No eres tú, Laura, dije, extendiendo mi mano y cubriendo la suya sobre la mesa. Nunca fuiste tú. Es un patrón, una enfermedad que pasa de padre a hijo. Y la única manera de romper el ciclo es dejando de participar en él. Aquella tarde, hablamos durante horas. Me contó sobre las humillaciones, las pequeñas crueldades diarias, la soledad, y la escuché. No le di consejos, no le dije que dejara a Javier, solo la escuché y validé sus sentimientos. Le dije, te creo, lo que sientes es real, no es tu imaginación. Fue lo mismo que mis amigas y yo hicimos las unas por las otras. Creamos un espacio seguro para que se dijera la verdad. Cuando Javier llegó a casa esa noche, se sorprendió y se molestó un poco al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a visitar a mi nuera y a mis nietos», dije, con una calma que no sentía. Durante la cena, la tensión era palpable. Observé la dinámica entre ellos. Vi la forma en que él la interrumpía, cómo desestimaba sus opiniones, cómo le hablaba con un tono de condescendencia. Y vi cómo Laura, que antes se habría encogido, ahora lo miraba directamente a los ojos, en silencio, pero sin bajar la cabeza. Algo en ella ya había cambiado. El clímax llegó después de que los niños se fueran a la cama. Javier comenzó a quejarse de un colega del trabajo, y Laura expresó una opinión. «Ah, por favor, Laura, no empieces con tus análisis psicológicos baratos», dijo con una risa de desdén. «¿Qué entiendes tú de negocios?». Antes de que Laura pudiera responder, intervine. «Javier», dije, la voz tranquila, pero cortante como el cristal, «no le hables así a tu esposa». Se volvió hacia mí, sorprendido. Nunca lo había confrontado en toda mi vida. «Mamá, esta es una conversación entre marido y mujer. No te metas. Es una conversación entre mi hijo y mi nuera», respondí, levantándome. «Y no voy a quedarme sentada en silencio mientras la tratas de la misma manera que tu padre me trataba a mí. Pasé 30 años de mi vida escuchando que mis opiniones eran tonterías, y no voy a permitir que otra mujer en mi familia pase por eso, no delante de mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier me miraba, el rostro una mezcla de ira e incredulidad. Laura me miraba con los ojos muy abiertos, llenos de una gratitud que me partió el corazón. «No sé qué les pasa a ustedes dos», dijo Javier, finalmente, arrojando la servilleta sobre la mesa y levantándose. «Pero no voy a participar en este motín». Salió de la habitación, dando un portazo a la puerta de su oficina. No había gritado. No lo había acusado, solo había trazado una línea. Había dicho, «No más». En ese momento, no era solo su madre, era Guadalupe Ramírez Sánchez, una de las bordadoras de historias, y estaba defendiendo a una de las mías. El ciclo, en ese instante, en esa cocina, había sido roto. Pasé 2 días más en casa de Javier y Laura. Fueron días de una tensión helada. Javier apenas hablaba conmigo o con su esposa. Se iba a trabajar temprano, volvía tarde y se encerraba en su oficina. Me estaba castigando con su silencio, una táctica que conocía bien. Pero esta vez no funcionó. Su silencio no me intimidó, solo me mostró cuán frágil era su poder, un poder que dependía de la sumisión y el silencio de los demás. Mientras él se aislaba, Laura y yo nos acercamos. Pasamos tiempo con los niños, cocinamos juntas, conversamos. No le dije qué hacer. En cambio, le conté historias sobre mi cooperativa de artesanías, sobre cómo Soledad estaba abriendo su café, sobre la independencia y la alegría que mis amigas y yo habíamos encontrado. No le estaba dando un manual sobre cómo dejar a su marido. Le estaba mostrando un mapa sobre cómo encontrarse a sí misma.
La noche antes de irme, nos sentamos en el jardín trasero después de que los niños se durmieron. Tengo miedo, confesó. Amo a Javier, o al menos el recuerdo del hombre con el que me casé. Pero ya no puedo vivir así. Y no quiero que mis hijos, especialmente mi hija, crezcan pensando que esto es normal. El miedo es parte del viaje, le dije. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. ¿Qué hago?, preguntó con un susurro. Ya sabes la respuesta, Laura, le dije amablemente. Solo necesitas tiempo para creer que tienes la fuerza para seguirla. Y la tienes. Lo veo en ti. Y no estás sola. Me tienes a mí. Tienes a Elena. Y te tienes a ti misma, que es tu aliada más importante. A la mañana siguiente, cuando me iba, Javier apareció en la sala. Parecía cansado, con los hombros caídos. «Mamá», dijo, en voz baja. «Yo siento si te falté el respeto». No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Era una grieta en su armadura. «Te amo, hijo mío», le dije, tocando su rostro. «Pero el amor no le da a nadie el derecho de menospreciar al otro. Tu padre y yo no tuvimos un buen modelo para darte. Pero tú eres más inteligente. Puedes ser mejor, por ti, por tu esposa y por tus hijos». No respondió, pero vi en sus ojos que mis palabras lo habían afectado. En el autobús de regreso a San Miguel, no sentí la angustia de la ida. Sentí una paz melancólica. No sabía cuál sería el futuro de Javier y Laura. Quizás se separarían. Quizás él cambiaría. No me correspondía a mí decidir. Lo que hice fue plantar una semilla de verdad en un suelo que durante mucho tiempo solo conoció la mentira. Lo que crecería de allí, solo el tiempo lo diría, pero yo había hecho mi parte. Llegué a San Miguel por la noche. Mi pequeña casa de adobe, con sus luces encendidas, nunca me pareció tan acogedora. Consuelo me estaba esperando, con una olla de sopa caliente en la estufa. «¿Cómo te fue?», preguntó, abrazándome. «Fue difícil», dije, sentándome en mi mesa y sintiendo el alivio de estar en casa. «Pero fue necesario». Mientras comía la sopa, le conté sobre el viaje. Ella escuchó, como siempre, con el corazón abierto. «A veces», dijo, cuando terminé, «necesitamos salir de casa para arreglar lo que está roto dentro de ella». Sus palabras eran ciertas. El viaje a Monterrey me mostró que mi viaje no era solo sobre un mal sacerdote o un marido controlador. Era sobre un patrón de comportamiento, una forma de pensar, que estaba arraigada en nuestra cultura, en nuestras familias, y que la única manera de combatirla era con la verdad, la solidaridad y el valor de trazar una línea y decir, no más. El tiempo siguió pasando, como el río Laja que corre por las afueras de nuestra ciudad, a veces lento, a veces rápido, pero siempre hacia adelante. Laura y Javier no se separaron. En cambio, comenzaron a hacer terapia de pareja. Fue un proceso largo y doloroso, con muchos altibajos. Javier tuvo que confrontar el legado de su padre y su propia masculinidad tóxica. Laura tuvo que aprender a establecer límites y a encontrar su propia voz dentro del matrimonio. No fue un final de cuento de hadas, pero fue un final real, construido sobre el arduo trabajo del cambio. Laura empezó a trabajar a tiempo parcial en una galería de arte, algo que siempre quiso hacer. Y en las llamadas del domingo, escuchaba en su voz una nueva confianza. El ciclo no solo se había roto, se estaba reescribiendo. En San Miguel, nuestro grupo, las bordadoras de historias, se convirtió en una institución. El padre Miguel nos dio una pequeña sala en la parroquia para nuestros encuentros y para guardar los materiales de nuestra cooperativa. Nos veía como socias en la construcción de la comunidad, no como subordinadas. La iglesia, que antes era un lugar de miedo para mí, se convirtió de nuevo en un lugar de pertenencia, pero de una manera diferente. Ya no era un lugar al que iba a obedecer, sino un lugar al que iba a compartir. La cooperativa de artesanías prosperó. Los turistas venían de lejos para comprar nuestros productos, atraídos no solo por la calidad, sino por la historia detrás de ellos. La historia de un grupo de mujeres que encontró fuerza e independencia a través de su arte y su amistad. Mi vida, que antes era tan pequeña y restringida, se expandió de maneras que nunca podría haber imaginado. Ya no era solo la viuda de Mateo, la bordadora silenciosa. Era doña Lupita, una de las fundadoras de Las Bordadoras. Era la mujer que, como la gente susurraba con una mezcla de admiración y asombro, se enfrentó al padre. Era la abuela cuya historia inspiró un cambio en su propia familia. Un día, Sofía vino a visitarme, trayendo su título de arquitecta recién enmarcado. Nos sentamos en el patio, bajo el limonero, y me mostró sus proyectos.
«Sabe, abuela», dijo, «solía pensar que la fuerza consistía en construir edificios altos e imponentes, pero usted me enseñó que la verdadera fuerza consiste en construir puentes entre las personas, en crear espacios seguros donde se puede decir la verdad». Sus palabras fueron el mayor cumplido que jamás había recibido. El clímax de mi historia no fue un solo evento. No fue la confrontación en la sacristía, ni la reunión con el obispo, ni la discusión en la cocina de mi hijo. El verdadero clímax fue un proceso lento y gradual. Fue la transformación del miedo en acción, del silencio en voz, del aislamiento en comunidad. Fue el descubrimiento de que la obediencia ciega no es una virtud y que la verdadera fe exige, a veces, un acto de santa rebelión. Nunca supe qué pasó con el padre Esteban. Doña Carmen, a través de sus contactos, oyó decir que fue enviado a un monasterio de retiro y penitencia y removido de todas las funciones pastorales. Para mí, era suficiente. Mi objetivo nunca fue su castigo, sino nuestra liberación. Mirando hacia atrás, a la mujer que temblaba en el confesonario aquel día, siento una inmensa compasión por ella. Estaba tan asustada, tan sola. Me gustaría poder retroceder en el tiempo y decirle: «Espera, eres más fuerte de lo que crees. Tus rodillas cansadas aún tienen fuerza para ponerte de pie. Y una vez que te levantes, nunca más te arrodillarás ante el tipo equivocado de Dios». La vida se acomodó en una rutina gratificante. Mis días estaban llenos de mi bordado, de los encuentros con mis amigas, de las llamadas con mis hijos y nietos. La paz que sentía no era la paz de la resignación, como antes, sino la paz de la autoaceptación, de saber quién era y de lo que era capaz. Un hito de esta nueva fase fue la primera exposición de arte de nuestra cooperativa. El padre Miguel nos ayudó a organizar el evento en el salón parroquial. Cada una de nosotras expuso sus mejores trabajos. Estaban las cerámicas de Elena, los chales de Dolores, las cestas de Isabel y, en el centro del salón, en una pared destacada, estaban mis bordados. Expuse la serie que retrataba a las mujeres de San Miguel, pero, por primera vez, decidí mostrar la pieza que guardaba solo para mí, el bordado de las 7 mujeres sentadas en círculo. No puse ninguna explicación, simplemente lo colgué allí. La gente del pueblo vino en masa, admiraban las piezas, compraban, elogiaban, pero vi a muchos detenerse frente a mi bordado central, mirándolo durante un largo tiempo, con una expresión de curiosidad y reconocimiento. No sabían la historia exacta detrás de aquella imagen, pero podían sentir su poder, podían sentir la historia de unión y fuerza que contaba. Aquella noche, Consuelo se me acercó, con los ojos brillantes. «¿Viste, Lupita? Todos están mirando nuestro retrato». «No es un retrato, Consuelo», dije, sonriendo. «Es un mapa. Un mapa que muestra cómo encontrar el camino de regreso cuando una se siente perdida. El legado del padre Esteban, paradójicamente, no fue el dolor que causó, sino la fuerza que nos obligó a descubrir. Nos puso a prueba, y pasamos la prueba. Intentó dividirnos, y nos volvimos más unidas que nunca. Exigió nuestra obediencia, y aprendimos el poder de nuestra propia voz. Mi casa, que antes era un refugio del mundo, se convirtió en un centro para él. Mis amigas entraban y salían, trayendo noticias, pidiendo consejo, compartiendo risas. Mi nuera, Laura, venía a visitarme con los niños en las vacaciones, y ella y Sofía se hicieron grandes amigas. 2 generaciones de mujeres fuertes en mi familia, conectadas por mi historia. La resolución de mi vida no fue un final feliz y ordenado, fue algo mucho más rico y complejo. Fue la aceptación de que la vida está hecha de hilos enredados y de patrones imperfectos, pero que con paciencia, valentía y la ayuda de otras manos, es posible tejer algo bello y significativo. No me convertí en una heroína. Seguí siendo Guadalupe, Lupita, pero ahora, cuando decía mi nombre, lo decía completo, con un orgullo sereno que nunca antes había conocido. Había encontrado mi lugar en el tejido del mundo, no como un punto perdido, sino como un punto de luz, un punto de cruz que marcaba su lugar, fuerte y visible. Hoy, sentada en mi patio, con el sol de la mañana calentando mis hombros y el olor a limón en el aire, miro mis manos. Están más arrugadas ahora, las articulaciones un poco hinchadas, pero son manos fuertes, manos que han creado belleza, que han sostenido las manos de otras mujeres en momentos de miedo, que se negaron a cerrarse en súplica cuando debían abrirse en desafío. Mi historia,
que comenzó en un confesonario oscuro, bajo el peso de un pecado que no era mío, termina aquí, bajo el cielo abierto. La bendición que el Padre me prometió, la purificación privada, la encontré, pero no de la forma que Él pretendía. Mi purificación fue lavar la culpa y la vergüenza que me fueron impuestas durante toda una vida. Mi bendición fue la amistad, la solidaridad y el descubrimiento de mi propia voz. Aprendí que la fe más verdadera no es la que se arrodilla ante un hombre, sino la que se levanta en defensa de la verdad. Aprendí que la valentía, a menudo, no es un grito, sino un susurro persistente que dice, no más. Y aprendí que ninguna de nosotras es tan fuerte sola como lo somos todas juntas. La aguja descansa junto a mi bordado inacabado. Es un nuevo proyecto, lleno de colores vivos. Un colibrí, a punto de besar una flor. Un símbolo de alegría, de resiliencia, de libertad, como me siento yo. La puerta de mi patio está siempre abierta, así como mi historia. Te la he contado no para exponer a un hombre malo, sino para iluminar la fuerza extraordinaria de mujeres comunes. Mujeres que, en todas partes del mundo, están aprendiendo a deshacer los nudos del silencio y abordar sus propias narrativas de libertad. Y ahora que mi historia ha llegado a su fin, te hago una invitación, la misma que hago a las mujeres que se sientan aquí conmigo. Si esta historia resonó en ti, si tejió alguna conexión con tu propia vida, deja un comentario, comparte un pensamiento, una emoción. Cada voz que se une al coro hace nuestra canción más fuerte. Suscríbete a este canal para que más historias como esta puedan ser contadas y escuchadas. Y si crees en el poder de la solidaridad, deja un me gusta, como un pequeño punto de luz que dice, no estás sola. Gracias por escucharme. Gracias por sentarte conmigo un rato. Ahora, si me permites, tengo un colibrí que terminar de bordar. Necesita sus alas para poder volar, así como todas nosotras.